Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. ¿Y por qué estos chicos del gato no hablan de lo de Groenlandia?, se preguntará usted. Bueno, nuestros contertulios esta noche dirán lo que les dé la gana sobre Groenlandia o sobre lo que sea, como de costumbre. Pero, verá usted, es que en este contexto de reorganización de las fuerzas, de las naciones, cuando todo el mundo anda mirando lo que tiene y lo que no tiene para jugar en el nuevo tablero, ¿verdad?, anda la progredumbre, bastante contrita con el asunto de los recursos naturales, las soberanías nacionales. Y claro, en nuestro caso, cuando uno dice soberanías nacionales o recursos naturales, en el caso de España, Groenlandia pinta relativamente poco. Yo no sé si sabe usted, que seguramente sí, pero yo lo repito porque hay que decirlo, que España podría ser el segundo productor de uranio de Europa. Solo nos aventaja Francia. No lo hacemos porque el gobierno ha prohibido extraerlo. España tiene unas reservas de gas natural y de petróleo extraordinarias. Solo de gas podríamos autoabastecernos 70 años, solo con el yacimiento de La Rioja. El de gas, de petróleo está en Canarias, pero no podemos explotarlo porque el gobierno lo ha prohibido. España podría ser uno de los principales productores, el segundo, el tercero, de tierras raras de Europa. Solo con la monacita del campo de Montiel daría para satisfacer un tercio de la demanda europea de tierras raras. Pero no lo podemos sacar. ¿Por qué? Porque el gobierno lo ha prohibido. Entonces uno escucha todas estas cosas sobre las amenazas a los recursos naturales y las soberanías nacionales y traen con sus zapatones y el flequillo naranja y tal. Y dice, no, qué carajos, y aquí Groenlandia la tenemos nosotros bajo los pies. Nuestra Groenlandia somos nosotros. Y quien amenaza todo eso no es Donald Trump, es el gobierno de España. El principal enemigo del despliegue de la potencia nacional es el gobierno de la nación. Entonces, ¿qué de Groenlandia? Me parece que más bien habría que empezar a volver a mirar aquí, ¿no? Todas estas historias de Groenlandia y tal, que son importantísimas, yo no diré que no, están sirviendo un poco de pantalla para que aquí el español de a pie nos haga preguntas elementales. ¿Cómo, siendo un país objetivamente rico, porque podríamos serlo, sin embargo no lo somos? ¿Cómo, pudiendo tener un despliegue industrial formidable, sin embargo nos hemos autocondenado a ejercer de puticlub de Europa? ¿Cómo es posible que sigamos teniendo unas cifras de paro altísimas, condenando a millones de personas a la precariedad? Y sobre todo a los más jóvenes, cuando tendríamos la opción de ser, en términos de potencia nacional, una auténtica potencia mundial. ¿La amenaza de Trump sobre Groenlandia? No, la amenaza de Sánchez y, por cierto, de los que han firmado con él esas leyes, Pepe incluido, ¿verdad?, sobre lo que España podría ser y no nos dejan ser. Así que aquí, mire usted por dónde, también queremos ser esquimales. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. Antes de empezar, para nosotros hoy el primer titular del día tiene que ser necesariamente el fallecimiento de un muy querido compañero al que usted habrá visto compartir aquí noches y noches y noches en El Gato al Agua como contertulio. Se trata del historiador Guillermo Gortázar, que ha fallecido hoy. Un abrazo fortísimo para toda su familia y que, realmente no necesita ser presentado, pero yo sí quiero recordarlo. Guillermo Gortázar ha escrito obras como historiador de un relieve absolutamente incuestionable sobre Alfonso XIII, sobre Romanones, por ejemplo, ¿no? Sus dos últimos libros fueron muy importantes. El penúltimo, contando la génesis del testamento político de Francisco Franco, en el que Guillermo Gortázar sitúa, por ejemplo, el hecho de que las cortes franquistas después mantuvieran la fidelidad al rey por encima de todo. O el último, en el que glosaba la deriva del sistema político español hacia una suerte de cesarismo basado fundamentalmente en la sobrevaloración del poder ejecutivo sobre todos los demás. Guillermo, con todo eso, además, pues era un buen amigo. Desde hacía muchísimos años tuvo una larga trayectoria política como diputado del Partido Popular y deja, como es el privilegio de los creadores, de los autores, una obra detrás. Con nosotros estará siempre aquí presente, por supuesto, en la Mesa del Gato, Guillermo Gortázar. Descanse en paz.
Y en cuanto a otras noticias del día, pues estas que les servimos ahora en titulares. Vamos allá, venga, ahí estamos. María Jesús Montero, por cierto, le han cambiado las vocales y ahora le llaman María Jesús Mentira, después de todo lo que ha estado contando con el tema de la financiación autonómica. Bueno, vamos a ver, o sea, solo Cataluña acepta la propuesta de financiación que ha hecho María Jesús Montero. ¿Qué ha contestado ella? Bueno, pues si no la aceptáis, allá vosotros, que esto se va a aplicar igual. Es impresionante. Las cifras, hay un informe de FEDEA de esta misma tarde muy interesante, que vale la pena verlo, el informe. Lo que viene a decir es lo siguiente. Originalmente la idea es buena, las intenciones que manifiesta están bien, pero la forma en la que lo hace es la más arbitraria posible. Claro, al final solo sale beneficiada Cataluña. Solo sale beneficiada Cataluña. Todas las demás comunidades autónomas, por supuesto socialistas incluidas, han puesto pies en pared. Incluida Castilla-La Mancha, que por cierto pierde solo un 0,6%, si no me equivoco, de financiación. Para otros, a la Comunidad de Madrid la crujen, por ejemplo. Pero es que Asturias también. Y Extremadura ni le cuento. En fin, lo contaremos despacio. ¿Se acuerda usted de las grúas que estaban derribando el otro día los cuarteles de la zona de campamento? Donde mi viejo cuartel, por cierto, de Condolomili. Bueno, pues las grúas han ido al día siguiente. Es impresionante. Llegaron, se puso el chaleco Pedro, el chaleco y el casco, hicieron la foto y las grúas se han marchado ya. Y aquello está ahora mismo como estaba antes del agujero. De verdad, para no creérselo. Todo esto en el contexto de un rifirrafe formidable y en público entre las ministras Rodríguez, que es esa señora de la sonrisa aquiesciente, ahí está, de aquí, esta misma, y Yolanda Díaz. Ahí pelea Sumar PSOE, es decir, en el seno del gobierno, por la política de vivienda, en fin, un follón que le contaremos despacio. Luego, mire, hay cosas que no pueden pasar desapercibidas. El otro día comparecía en el Senado el jefe de la Policía Nacional de la Comunidad Valenciana, el jefe superior de Policía Nacional, si no me equivoco es el título exacto, ¿verdad? Gajero se llama el caballero, y dijo unas cosas alucinantes. Es decir, se marchó de Valencia el día 29 en plena riada. Nadie le contó nada, no habló con la delegada del gobierno, se enteró de lo que estaba pasando a las 5:30 de la madrugada del día siguiente, porque tenía una reunión en Madrid y no volvió hasta muchísimo después sin haber hablado con la delegada del gobierno. Y después 3 días la Policía Nacional sin actuar. ¿Y la jueza de Catarroja qué? ¿Pidiendo los WhatsApp de Feijóo? Yo entiendo que la gente con cargos públicos en estas cosas tiene que ser muy mirada por lo de la separación de poderes y todas esas cosas, pero mire, el juicio de Catarroja huele que apesta todo lo que está pasando ahí. Y no me pregunto por qué no han llamado todavía, por ejemplo, al jefe superior de la Policía Nacional de la Comunidad Valenciana. En fin, lo veremos. Seguimos hablando de fuerzas represivas que se decía antes. Atentos a la ideica del director general de tráfico que responde al nombre de Pere Navarro. El director general de tráfico quiere prohibir el tráfico, tal cual. A partir de ahora al centro, olvídate de ir con el coche, lo ha dicho tal cual. Si quieres ir al centro, el transporte público. ¿Que tienes prisa? Te pagas un taxi, te pagas un Uber o un Cabify. Lo ha dicho él así, con estas palabras. Es decir, el director general de tráfico en España está para prohibir que la gente circule. Es genial. ¿Y en nombre de qué? O sea, ¿quién se ha creído este señor que es para decirnos dónde podemos ir y dónde no podemos ir con el coche? Bueno, es impresionante. Como no es lo único que está pasando, entraremos a fondo en la cuestión. Y luego hay que hablar del tema del cine español. ¿Sabe usted? Aquí tenemos un agujero extraordinario. Mire, todos los que nos dedicamos a otras actividades artísticas, modestamente uno como escritor, otros de forma mucho más brillante como cantantes, como compositores, como directores, no le cuento de escultores, etcétera, pero no les ayuda a nadie. O sea, conseguir una ayuda oficial es... Y la gente del cine venga a consumir para una rentabilidad nula. Me parece que esto habría que planteárselo. Hemos conocido las nuevas cifras de taquilla del cine español. Cada vez peor, cada vez menos gente. Cada vez reciben más dinero. ¿Dónde carajo va? ¿En qué se lo gastan? Ya se lo digo yo, ya se lo adelanto, que es un tema que conozco. Es que en España no se financia la industria del cine. En España se financia la supervivencia física de un sector de gente para que viva de eso, al margen de la rentabilidad de lo que haga y de que al público le guste o no. Claro, al público no le gusta, pues ya sé lo que les da la gana, van a vivir igual. Esto es un disparate todo. Me parece que es un tema que hay que plantear y lo plantearemos para ir pisando callos.
Bueno, lo haremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Carlos Flores, ¿cómo estás? Feliz año. ¿Qué tal? Muy bien, pues feliz año, aunque estemos ya a 14. Sí, pero como no había venido antes, pues mira. El otro día le escuché a no sé quién decir eso, precisamente, que la gente felicitaba el año nuevo hasta el primer día que empezaba a trabajar. Entonces va a parecer que hoy es mi primer día en el trabajo, es mi primer día en el gato, eso sí. ¿Y en el Congreso? En el Congreso mañana. Mañana o sea, tenemos... más tarde todavía. Bueno, y gracias. Porque hay pleno extraordinario, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, hay pleno extraordinario. Comparece Álvarez para hablarnos de la posición de España respecto de Venezuela. Pero si no hubiese sido por Trump, efectivamente, pues no nos habríamos vuelto a ver las caras en el Congreso hasta mediados de febrero. Mediados de febrero. Joder. Qué barbaridad. Oye, ya que pasamos por aquí, luego hablaremos a fondo de la cuestión, pero ¿cómo ves la comparecencia del jefe superior de policía de Valencia, de la Comunidad Valenciana, mejor dicho, que me dejó muy impresionado, la verdad? Abrazo fuerte, por cierto, a Luis Santamaría, que fue el senador del PP que lo interrogó. Joder. Bueno, en primer lugar, llevamos un año entero tratando de averiguar dónde estuvo Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, al minuto y al segundo, a las 8:01, a las 8:02, a las 8:03. Y ahora descubrimos, un año y varios meses después, que el jefe superior de policía estaba en Madrid. Es más, se marchó a Madrid el día de la riada. Por la tarde, el jefe superior de policía, y con el conocimiento de la delegada del gobierno. Es decir, todos los medios explicándonos que a primera hora de la tarde ya sabíamos que la riada era seria, que ya habían inundaciones en Utiel, que ya habían aparecido los primeros cadáveres, etcétera, etcétera, etcétera. Y el jefe superior de policía se va a Madrid a una reunión. Me parece abracadabrante. Algunas también de las cosas que dijo en esa declaración, que la comunicación era mejorable, que la comunicación interpersonal era buena, es decir, tú llamabas a Paco, el guardia civil, y se ponía, tú llamabas a Manolo, el policía municipal, y se ponía. Pero la comunicación interinstitucional entre la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército, las policías locales, etcétera, etcétera, esa era manifiestamente mejorable. A mí no me sirve que en el momento de la riada tú puedas llamar a Pepe o a Luis y te cojan el teléfono. Lo que quiero es que las unidades policiales o militares estén coordinadas y estén trabajando conjuntamente. Repito, efectivamente dijo unas cuantas cosas un poquito bastante chocantes. Aquí contamos que además con los testigos presenciales que estaban allí con sus palas y sus botas. La noche 2 en la gasolinera de la Texaco de Paiporta, que es donde se montó algo así como un comité de crisis, donde apareció el tipo de la Policía Municipal, el tipo de Protección Civil, el tipo de la Guardia Civil, el tipo de la Policía Nacional, todos ellos efectivamente, Paco, estaban allí y ninguno sabía qué hacer. No había nadie coordinándolos, absolutamente nadie. Por eso los voluntarios empezaron a trabajar por su cuenta mientras ellos seguían discutiendo sobre quién tomaba la decisión. No me vale que la noche siguiente hubiesen 3 policías, 4 guardias civiles y 5 militares de complemento sacando barro. Bueno, bravo por ellos. Yo también estuve sacando barro. Y no se me ocurría decir que el Congreso de los Diputados estuvo ahí sacando barro. Evidentemente no. Es decir, una cosa son las personas que en muchas ocasiones desobedeciendo, que en muchas ocasiones etcétera, estuvieron ahí dando el callo, y otra cosa son los cuerpos organizados que respondieron tarde. Y tarde significa incrementar los muertos. Estamos hablando de una inundación. La diferencia entre estar ahí 12, 24, 36 o 72 horas después son vidas. Son vidas. En fin. Bueno, Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Astiz, ¿cómo estás? Pues hombre, oyendo esto, pensando una vez más y con muchos más argumentos que efectivamente nos sobran políticos, nos sobran instituciones y tenemos un Estado que no funciona en absoluto. Y que además eso supone muertos, eso supone desgracias. Y aquí estamos, y aquí está la población mirando a Cuenca y viendo en televisión qué es lo que pasaba con Julio Iglesias hace 5 años. Yo creo que, bueno, pero además de eso, contento de estar aquí, muchas gracias, y saludar a la gente que a lo largo de esta semana me ha saltado por la calle, pues Luisa María, por ejemplo, de Madrid, o gente de Getafe y Móstoles que nos ven y que además animan a este programa y a esta casa a seguir esta pelea.
Pues fuerte abrazo a toda la gente de Móstoles, donde tantas cosas empezaron. Un 2 de mayo, por ejemplo. A ver si repiten pronto. A ver si repiten Y pasarán también. Y pasarán también. A ti. Carlos Astiz, bienvenido, buenas Gracias. noches. No le felicito el año porque ya se lo felicité la semana pasada. Sí. La semana pasada. Y si usted quiere felicitarse el año como Dios manda, tiene que ir a ver el próximo espectáculo de Ramón Torrelledó en el Auditorio Nacional Raíces. Recuerde usted, lo contábamos aquí la semana pasada, hoy vamos a entrar en él, donde al maestro se le ha ocurrido lo siguiente. Organizar como tema común no un músico, no una época, sino una sustancia. Esa sustancia es precisamente raíces. ¿Por qué raíces? Bueno, las raíces es el pueblo, el fondo popular de la creación musical. Con 3 piezas en concreto, que estoy por pasarle a usted revista y que lo recuerde, pero lo recordará, porque era la Rapsodia en azul de Gershwin, la abertura de 1812 de Tchaikovsky y el Amor Brujo de Falla. Las tres juntas. Y con Ramón Torrelledó en la batuta. ¿Qué tal? Pues da gusto escucharte, maravillosamente bien. Mira que pues ya está, pues lo hemos dado, que pues casi que lo dejamos aquí porque tenemos una sorpresa añadida. Hoy hay una sorpresa muy importante, Claro. muy importante. Sí, señor. Porque usted se acuerda aquello de lo del fuego fatuo. Bueno, pues la que lo canta, María Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Recién llegada de Palma de Mallorca, donde está cantando la corte del faraón, por cierto. Y tú vas a cantar el... Cuéntanos ahí. El Amor Brujo, bueno, la verdad es que yo soy, como sabéis todos, una especialista, es verdad, del género lírico español, de la zarzuela, de la ópera española y, por supuesto, de Falla, ¿no? Porque Falla para mí ha sido un mundo. Yo desde los 12 añitos que me hice súper fan de este gran compositor universal que, como decía nuestro queridísimo también maestro Rafael Fribeck de Burgos, siempre, aunque tú escuches en su música momentos que te recuerdan a Debussy, que te recuerdan a Wagner, siempre es él, ¿no? Falla, ¿no? Que hasta la última corchea o semicorchea de su partitura o cada puntillo estaba pensado especialmente, ¿no? Y yo creo que es grandioso, ¿no? Y poder tener esta oportunidad de cantar el Amor Brujo en Raíces, que lo vamos a hacer sacándole toda su esencia, pues es un gusto siempre. Y en el Auditorio Nacional y con el maestro Torrelledó, que la verdad es que lo quiero mucho y lo admiro mucho y lo apoyo mucho porque se lo merece. Es un hombre luchador, emprendedor, distinto, con una personalidad única y creo que el que acuda al auditorio va a salir eufórico con muchas emociones. Vamos a ver, si yo he cometido la temeridad de ponerme a tararear eso, no era solo para evitar que lo hiciera Ramón, que también. Era para que te... Para que yo me lance un poquito. Claro. Bueno, la verdad es que, aunque yo soy soprano, soy cantante lírica, creo que esto no se debe de cantar de esa manera, porque no está escrito así por Falla. Yo vengo de viaje, ya sabéis, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Va por vosotros y por que está en el cielo, Falla. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito es el querer. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito es el querer. Que huye y te persigue, le llama y echa a correr. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito es el querer. ¿Sabes lo que me pasó de María? Bravo. Es como interpreta, o sea, es que ves las llamas, ¿verdad? Sí, claro. Está en el subtexto, está en lo importante del arte y de la música, que es lo que no está puesto explícitamente. La partitura, al final de todo, es un documento inacabado, es un mapita, y todo lo demás es lo que ha hecho, por ejemplo, María. Quisiera también abundar en el hecho de que estamos celebrando este año el 150 aniversario de Manuel de Falla, del nacimiento, y también el 80 aniversario de su muerte. O sea, es un año Falla por todos los lados. Por antonomasia, 2026, año Falla. Y ahí vamos a estar. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco tonta, pero bueno, luego siempre hay algún entendido que pues manda una carta diciendo esparces imbécil. Ya, pero bueno, oiga, parte del papel también, ¿no? O sea, tú tienes que meter la misma orquesta a tocar el gran ruso del 19, que es Tchaikovsky, a un autor norteamericano que ya es un mundo enteramente distinto y encima Falla. ¿Y cómo me pongo en el lugar de un violín o de un cello en una de estas?
O sea, ostras, tienes que cambiar. Acabamos de ver a María interpretar. Seguro que lo interpreta igual esto que si tienes que cantar cualquier otra cosa. La bohemia que estabais citando antes. Claro, es otro mundo. Pero un músico tiene que tener una ductilidad ahí asombrosa. Eres muy inteligente, José Javier. Esta es la esencia. Esta es la esencia. Es que esta es la esencia del papel, de la labor de alguien que conduce equipos que en cualquier disciplina, en una empresa, en casa, en las familias, etcétera, etcétera. No es lo mismo tomar el primer plato, una sopita, que tomar el último plato, que es un pato, que no sé, son mundos totalmente diferentes. A lo que voy. El músico está preparado para tocar las notas, está preparadísimo. El asunto es el cómo de la cosa. Claro. Y en ese cómo de la cosa se supone que hay una persona que coordina toda esa acción, que es un director de orquesta en este caso, que tiene la sensación, tiene la esencia de toda esa música y sabe transmitir, sabe comunicar con el músico para extraer de ese músico lo más importante. Ten en cuenta que el trabajo de director de orquesta es mover la mano, esto es una técnica que se va depurando toda la vida, pero lo más importante es coger, si son 100 músicos, 100 corazones. Ahí estamos, es que esa era la cuestión. Claro. Me falta preguntarle dónde meto los cañones cuando toca la obertura de 1812. Pues fíjate, van a ser las salvas de un regimiento del ejército. Sí, sí. Ah, bueno, de verdad. Sí, van a estar en el auditorio y va a ser un espectáculo absoluto. ¿Pero cómo vas a meter ahí un...? No, el cañón no porque no lo hayamos intentado, es que lo hemos intentado, pero iban a salir volando todas las cristaleras. Entonces vamos a hacer un montaje interno en el escenario con salvas que van a sonar, etcétera, etcétera, pero intentamos poner los cañones fuera, en la puerta, pero había que hablar con vecinos, había un montaje muy sofisticado, demasiado sofisticado. Pero bueno, va a estar allí el ejército con las salvas acompañándonos y va a ser una gran fiesta, culmen de ese concierto Raíces, que empezamos con El amor brujo y terminamos con 1812, que es la narrativa sonora más alucinante que se ha compuesto, monumental, de lo que es una guerra, de lo que es una batalla, con lo cual la gente no solamente va a escuchar la música, sino que va a vivir la batalla. Esa es la cosa. O sea, un gran concierto. ¿Recordamos las fechas, las coordenadas para que no se nos pase? Día 7 de febrero, 7 sábado, de febrero, 12 del mediodía. 12 del mediodía, Auditorio Nacional, Sala Sinfónica. Me gustaría, ya para finalizar, recordar también va a participar en la gran soprano Estíbaliz Martín, que va a cantar la escena de la carta de Eugen Onegin. Ah, sí. Es una maravilla. La tuvimos aquí cantando el Intrutina de Carmina Burana. Carmina Burana. Y nos va a acompañar el próximo día. Y al piano va a estar ni más ni menos que Leonel Morales, el pianista cubano-español. O sea, un conciertazo por todo lo alto que va a ser un concierto para recordar y no son palabras vacías, no es baladí lo que estoy diciendo. Es algo que va a quedar en la experiencia de toda la gente que vaya para el resto de su vida. 7 de febrero, 12 del mediodía, Auditorio Nacional. Así es. Usted tiene ahí en el código asirio ese de abajo a la derecha, en el QR, tal cual, o si no, el Corte Inglés, y para recoger la entrada, o en el propio auditorio, imagino, como toda la vida. Claro. Y un coro participativo de centenares. Cierto. Contigo acaba, pero con María, ¿no? Porque ahora es otra cosa. ¿Qué tienes por delante en cuanto a zarzuela? Me imagino que tendrás. Bueno, pues sí, ahora este fin de semana en el Real Coliseo Carlos III del Escorial. Vamos a interpretar Una noche de zarzuela, que es un musical de zarzuela, en el que suceden una serie de acontecimientos que recuerdan un poquito a la película Eva al desnudo, porque es una gran intérprete de zarzuela que ya está muy cansada de la vida de artista, que está cansada de trabajar, quiere retirarse, pero de repente aparece una recién llegada jovencita muy pelota que, como con una falsa modestia, que quiere quitarle del medio y encima quitarle el novio. ¿Qué te parece? Real como la vida misma. Todo a la vez, se hace todo junto ya. Y lo vamos a hacer, bueno, es la productora Escomicaya, que es una gran productora que nos trata muy bien a los artistas, la verdad, con unos compañeros fantásticos y con unos músicos estupendos. Lo vamos a hacer el sábado en el Real Coliseo de Carlos III y el domingo en el Teatro Principal de Alicante. O sea que sin parar. Cantas en el Escorial, te coges el coche. Al día siguiente, sí, exactamente. Madre de Dios. Bueno, es la vida del artista. ¿En Alicante dónde? Que tenemos un montón de gente que nos ve. Teatro Principal de Alicante, el domingo 18 a las 6 de la tarde. Ah, qué bien. Una noche de zarzuela.
María, mil gracias por estar aquí, un honor. Nada, un placer para mí. Y recuerde usted, 7 de febrero, Auditorio Nacional, este formidable espectáculo de Ramón Torrelledó, Raíces. Gracias, Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a la publi, que ese poste que acaba de decir Donald Trump, que Delcy Rodríguez es fantástica. Sí, las cosas del mundo. Publi, y a la vuelta hablamos. Lo vemos. 22 horas 15 minutos, 21 y 15 en Canarias. Despedimos a María Rodríguez y Ramón Torrelledó, que se marchan. Recuerde usted, 7 de febrero, ese espectáculo formidable pinta, ¿eh? Raíces en el Auditorio Nacional. Se incorpora a la mesa Pedro Luis Pedrosa. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Y además que nos viene pintiparado, porque el tema 1 del sumario es precisamente Venezuela. Disculpen la demora, hoy tuve que atender una cuestión, pero encantado de estar aquí nuevamente con ustedes. De hecho, si no lo hubieras dicho, nadie se habría enterado de que habías llegado tarde. Porque al final... Oye, quiero hacer algo rápidamente que nunca hago. A ver. Que yo he trabajado en por lo menos 15 campañas y entonces siempre haciéndole promoción a otras personas, pero yo soy muy malo haciéndome autopromoción. Y con todo esto de Venezuela, y me he puesto a revisar un poco las cosas que tengo en YouTube, no en mi canal, sino que entrevistas que daba a NTN 24, a CNN en español. Oye, el oráculo de Delfos, ¿vale? El oráculo de Delphi. No, de Delphi. No, porque incluso acá la semana pasada, y cuando empezó el tema, el lunes pasado que estuve acá, decíamos, bueno, es que ha ocurrido algo que nunca imaginamos que iba a ocurrir. Así es. Que era que el chavismo se rompiese internamente. La operación militar que va a dar para hacer películas. Por supuesto. Maravillosas, pero son los fuegos artificiales. Aquí lo que ocurrió es eso, es que lo importante, lo verdaderamente sustancial, es que el chavismo se rompió. Esto que acaba de meter Pedro encima de la mesa me parece muy... Un día vamos a dedicarlo, por cierto, a recordar los primeros libros de Pedro sobre estas cuestiones y tal, que me parece que será muy oportuno. Pero esto que acaba de poner Pedro en la mesa me parece que nos sirve para abrir el debate, porque, vamos a ver, yo he oído a un montón de analistas españoles, de este título que muchas veces uno no sabe de dónde viene la palabra analista exactamente y se teme lo peor, equiparar la transición venezolana hipotética con la transición española. No, por Dios, no tiene nada que ver. Tiene mucho más que ver con la ruptura interna del régimen soviético, por ejemplo, donde empiezan a aparecer bandos, partidos, etcétera, pero nadie puede contestar quién tiene el poder porque hay objetivamente un ejército que funciona muy bien, una policía que funciona, no puedes organizar ahí nada. Tiene mucho más que ver, si acaso, porque es otro mundo enteramente diferente. Cuando se está pensando en términos de transición política, los nuestros piensan que como todo el mundo mira a España, ¿verdad?, porque somos la recaraba, no, hombre, por favor, es que no tiene nada que ver. Pero es que incluso, creo que lo he comentado aquí también, a nosotros por años en Venezuela, por años, clases de bachillerato, en escuela de estudios políticos, los pactos de la Moncloa fueron inspirados en el pacto de Punto Fijo. El pacto de Punto Fijo es el pacto de gobernabilidad que firma URD, Acción Democrática y COPEI con la lamentable caída del general Marcos Pérez Jiménez. Sí, dije lamentable caída de Marcos Pérez Jiménez. Ahora contaré quién es Marcos Pérez Jiménez. La gente piensa que es el bicarbonato. Y no. No. Entonces, yo decía, coño, pero ya va, los españoles tienen 500 años de historia. ¿Cómo podemos nosotros ser tan arrogantes para decir que esta gente hizo una transición? ¿Saben qué? Sí. Sí. Y el pacto de Punto Fijo establecía muy bien, lo nombraré hasta el cansancio, lo acabo de hacer en la tertulia en Barbecho que me invitó el embajador Ignacio García Valdecasa. Muchísimas gracias, embajador. El pacto de Punto Fijo era un pacto de cohabitación entre esos tres partidos y al segundo año de la firma del pacto de Punto Fijo, URD, Jovito Villalba, queda excluido. Y entonces queda el bipartidismo, Acción Democrática y COPEI. Y no me cansaré de nombrar a Juan Carlos Rey, que no es el rey Juan Carlos, sino Juan Carlos Rey, a quien yo creía venezolano, resulta que es guipuzcoano. Es un español que junto con Manuel García Pelayo son fundadores de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. Entonces su obra, La crisis de la democracia venezolana y el pacto
populista de conciliación de élites, y esta es la parte más importante, pacto populista de conciliación de élites, lo describe como clientelar, utilitario, demagógico y populista. Y si el sistema instaurado a partir de la Constitución del 78 en España no les parece un pacto populista de conciliación de élite, pues entonces que venga Dios y lo vea. Bueno, es una posibilidad. Manuel García Pelayo, nota al pie de página, fue el presidente del Tribunal Constitucional que tuvo que marcharse de pura vergüenza después del caso Rumasa y que murió en Venezuela. Gran especialista en Carl Schmitt, por cierto. Yo creo que lo he leído sobre todo por ese motivo. Pero bueno, estamos yéndonos por las ramas, pensar usted. En realidad no. Pero sí que quería contarle un poco cosas que han pasado para que ahora Carlos, ambos Carlos, nos cuenten cómo lo están viendo. Uno, ¿se acuerda usted de la entrada aquí con la mordaza puesta de los presos españoles liberados, no? Por algún motivo no podían hablar. El gobierno español, ni palabra, solo una para decir que qué bien Zapatero. Era la consigna. Esto es una vergüenza. En fin, en Italia también han llegado sus presos y Giorgia Meloni fue a recibirlos, no como aquí. Allí fue Giorgia Meloni a pie de pista y ahí tiene usted a los presos italianos detenidos, que no retenidos, majestad, en Venezuela. Y luego vamos a escucharlos, porque es interesante escuchar el ambiente de cordialidad. Es igual de bajito, pero es otro carácter, que es Álvarez, es el ministro español de Exteriores, que ha ido a saludar a otros españoles que han llegado hoy. ¿Por qué aparece hoy Álvarez que no había aparecido antes? Pues porque Meloni los ha dejado, en fin, a la altura del betún, claro. Entonces hoy había que hacer ver que efectivamente también el gobierno español, bueno, en fin, las cosas del gobierno español que de verdad yo no sé, me parece, ¿sabe usted esa situación en la que uno se queda en un charco de arenas movedizas y cada movimiento que hace es peor? Bueno, pues así estamos. Por allí, ¿qué está pasando en Caracas? Pues quien diga que lo sabe miente. De momento, Delcy Rodríguez mantiene aparentemente el control. Lo último que le hemos escuchado decir, que será lo penúltimo, es esto. Es abrir espacios políticos. Fue el objetivo que se trazó el presidente en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones. Y al día de hoy podemos decir que ya suman 406 liberaciones previstas en estos días. Pero todo gracias a Zapatero, ¿eh? A Trump no. Ha sido Zapatero, en fin, bueno. Por lo demás, tenemos, creo que es mañana, reunión Trump-María Corina Machado. Esto es importante. Bueno, si podemos ir contando mañana por la noche lo que haya pasado, que allí será, llegamos a tiempo, pues ya seguiremos contando. Sabe usted que la relación Trump-Machado, yo sinceramente pienso que es inexistente, pero creo que para Trump sea un problema personal lo que está pasando en Venezuela, que es otra cosa, ¿verdad? Y por último, puedo contarle que más, pues me parece que de últimas horas de Venezuela no tenemos muchísimas más, salvo lo que allí esté pasando. Hay una encuesta fantástica que publica Mega Análisis en el Telegram de Julio Ariza. Una encuesta en Venezuela. Y si usted tiene el Telegram de Julio, si no mal hecho, su WhatsApp, consúltela porque es muy interesante, sobre todo por la muestra, que han preguntado muchísima gente. Bueno, Carlos Astiz, Carlos Flores, ¿qué impresión nos está dando lo que pasa por ahí? A ver, yo discrepo un poco de la cuestión. Yo creo que efectivamente aquí lo que ha cambiado, lo que ha hecho cambiar la situación en Venezuela no ha sido las diferencias entre los grupos chavistas, que estaban todos unidos en el amor a la pasta y al dólar. Yo creo que lo que ha cambiado realmente la situación, y es una evidencia, es el cambio en Estados Unidos. El cambio cuando Trump toma de nuevo la presidencia, respaldado por toda una cantidad enorme de millones de norteamericanos a los que les promete vamos a hacer de Estados Unidos un gran país como lo era antes, vamos a volver a ser una gran potencia, la gran potencia que toma decisiones y empieza a actuar en consecuencia. Eso es lo que es definitivo, eso es lo que es decisivo. Es decir, un país dirigido por alguien que se cree realmente que las promesas electorales se tienen que cumplir,
que pone como punto central, es decir, el patriotismo, la cuestión de la defensa del país, la construcción de una gran potencia como puede ser y como ha sido históricamente en los últimos tiempos Estados Unidos, y enfrente, claro, precisamente desde esa fortaleza que da ese punto de vista, que da ese mandato, es decir, lo que tiene es la posibilidad de quebrar la unidad de la mafia chavista, y es precisamente lo que ha determinado esta sucesión de acontecimientos. Es esa fortaleza, ese patriotismo, ese objetivo que se plantea a Estados Unidos para romper precisamente las dictaduras del narcotráfico que estaban imponiendo en Iberoamérica fundamentalmente, es decir, la ley de la mafia. Yo creo que además otra de las cuestiones también muy importantes es el papel de España. España no pinta ni corta nada, es decir, excepto la colaboración por arriba, por abajo y a medio camino de nuestra mafia particular, de nuestra mafia política, con la mafia venezolana y el conjunto de las mafias del narcotráfico en Iberoamérica, ¿no? Yo creo que esto es una de las cuestiones que hay que hacérselo mirar. Yo creo que efectivamente si Trump hace un mapa de la situación en Iberoamérica, de las mafias a las que tiene que enfrentarse para controlar el narcotráfico o asegurar la seguridad de sus habitantes, España tiene que estar en primera línea porque gracias a Zapatero, gracias a Pedro Sánchez, gracias a nuestro gobierno y sus aliados, lo que está sucediendo es que esas dictaduras narcochavistas han tenido mucha más capacidad de maniobra y además han hecho rico a una parte de la casta que nos explota y nos expolia. Yo creo que esto es la realidad. Es decir, que mientras nosotros seguimos atados a una mafia que nos extorsiona desde el gobierno, es decir, Estados Unidos ha conseguido contribuir al inicio de la liberación, porque yo creo que a Venezuela le queda todavía mucho camino por recorrer, pero por lo menos ha quebrado esa unidad de los mafiosos y esperamos que pronto, es decir, si Trump tiene a bien un día de estos, también contribuya a quebrar la mafia que soportamos aquí en España, ¿no? Don Carlos. A ver, yo yendo de lo más particular a lo más general, el asunto de la liberación de los presos políticos en Venezuela me está causando bastante preocupación. En primer lugar, porque las cifras no concuerdan. Del sí habla de 400 y pico liberados, pero nombres no llegan al centenar los que tenemos. Dice, ¿no? Han sido, y acto seguido dice, van a ser. Quiero decir, me parece que el régimen chavista está intentando mostrar a la opinión pública internacional una generosidad que no se está viendo realmente contrastada con los hechos. A eso añadimos la sospecha de que hay algún tipo de pacto o algún tipo de negociación que se deriva de la negativa a hacer declaraciones de algunos de los presos que han llegado a España. El argumento de que no puedo hacer declaraciones porque estoy sometida todavía a un proceso penal en Venezuela jurídicamente es absolutamente infumable. Es decir, no sé lo que dirá el derecho procesal venezolano y no sé si en el derecho procesal venezolano habrá una cláusula que permita imponer este silencio a quien todavía está procesado, porque al fin y al cabo les ha liberado, pero el proceso debe de seguir. No sé para qué, pero debe de seguir, pero eso es absolutamente incompatible con el derecho procesal y con el derecho constitucional español. No existe en nuestro derecho una pena de ese tipo, una medida cautelar de ese tipo. También me resulta bastante lamentable la diferencia de actuación entre nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y, por poner el ejemplo que tú has brindado con las imágenes, el de Italia. O sea, mientras que Meloni se va al aeropuerto a encontrarse con los liberados, no bien bajan del avión, en fin, salvo que esas imágenes sean de casa de alguno, Álvarez recibe... Me parece que es al revés. Álvarez se los hace traer a Palacio para recibirlos con perdón. Se hace recibir con perdón. Hay una diferencia de humanidad bastante apreciable entre Meloni y Álvarez, ¿no? Yendo de lo particular a lo general. A ver, yo creo que es un ejercicio bastante fútil el ponerse a discutir sobre si Venezuela está siguiendo la vía española de transición a la democracia o no. A ver, hay muchas vías de transición hacia la democracia, hay muchos desenlaces en los procesos de transición. Hay transiciones que desembocan en una democracia, hay transiciones que te llevan de vuelta a la dictadura
o transiciones que te llevan al caos o a la dicta blanda, etcétera, etcétera. Vale, hay similitudes entre lo que está pasando en Venezuela y lo que pasó en su momento en España. Pues el régimen se quiebra, aparecen familias, hay un enfrentamiento, un factor externo, en este caso Estados Unidos, aprovecha esa quiebra del régimen para debilitar a una facción, a la de Maduro, y potenciar a otra facción, a la de Delcy, pero a partir de ahí pueden pasar muchísimas cosas y el resultado puede llevar a Venezuela a una democracia razonablemente estable como la española, o llevarle de vuelta a la dictadura o llevarle al caos. Hay que ver cómo se comporta el régimen chavista. De momento parece que están todos intentando sobrevivir y la mejor manera de sobrevivir en estos momentos en Venezuela es mostrando buena voluntad hacia Trump, es decir, están compitiendo en trumpismo y en americanismo, quienes hasta hace 4 días competían precisamente en todo lo contrario. Pero ni un paso más. Y hay que ver también cómo se comporta la oposición, que ha sido tradicionalmente una oposición muy fragmentada, muy dividida, muy enfrentada y que en estos momentos necesita más que nunca, unidad de acción. Don Pedro. Bueno, vamos a hacer primero una consideración de carácter académico. Y entonces, por casualidad, caigo en la esposa del que se tuvo que ir por vergüenza por el caso Rumasa, que es doña Graciela Soriano de García Pelayo, estimadísima profesora de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central. Ella escribe un libro sobre personalismos políticos y habla del personalismo político institucionalizador y el personalismo político desinstitucionalizador. Entonces aquí viene, yo siempre uso metáforas. Hay una diferencia fundamental entre cualquier transición que podamos nombrar, más o menos reciente, la española, la chilena, y lo que está ocurriendo en Venezuela. Tanto Pinochet como Franco entregaron un SEAT 600 en perfecto estado, ¿verdad? De manera que cualquiera que se montase en ese coche, al pasar el switch y accionar el acelerador, podría conducirlo. 50 años después, ese SEAT 600 está montado en 4 bloques y no le funciona el motor, que es España. Lo mismo pasó en Chile. O sea, el Estado podía seguir funcionando. Lo que pasa en Venezuela es que el coche que nos están dando no sirve. Por eso ponía yo antes el ejemplo de la Unión Soviética, que ya sé que no es exacto, pero es que me parece que está muy bien visto. Es decir, las transiciones, por ejemplo, la chilena o por supuesto la española, que son bueno, creo que era Carvajal quien lo llamaba dictadura instituyente de desarrollo, ¿no? Lo que hacen es construir un Estado. Cuando se muere el abuelo, es que el Estado ya va solo. Claro, aquí lo han deshecho. Exactamente, exactamente. No, entonces ha sido destruido. Y la otra parte que no es de carácter académico ni metafórico, y siempre será metafórico en la medida que me toque a mí, es que ahora todo el mundo está caminando sobre un campo minado. O sea, primero, una transición no puede ser una democracia, porque es precisamente una transición, es un periodo de tiempo en el cual se procura pasar de un estado de cosas a otro estado de cosas en el cual se instaura una democracia. Pero ese periodo de tiempo es un campo minado. Por ejemplo, Delcy le están haciendo exigencias y entonces ella le dirá, eso no lo puedo hacer ahora. ¿Por qué? Porque se va a desmoronar esto y entonces corro el riesgo de que... Porque se me subiera padrino, porque los colectivos se lían a tiros. Entonces, claro, mira, por supuesto. Esa mina no la puedes esquivar, esa hay que desactivarla. Y entonces en eso están las relaciones entre la administración Trump y el gobierno interino de Venezuela. Y otra cosa importante, a Trump le quedan 3 años, le queda 1 año, 11 meses exactamente antes de las midterm, y eso va a definir en buena medida la velocidad con la que se hagan las cosas. Finalmente, una transición bien hecha no obedece a lapsos perentorios. Ejemplo, Jeanine Áñez en Bolivia. Hay elecciones dentro de 1 año, convoca elecciones con la misma estructura que había dejado Evo Morales montada, Jeanine Áñez terminó en la cárcel. Una transición tiene que obedecer al logro de objetivos. Y una vez logrados esos objetivos, ya iremos a elecciones.
Carlos Astiz, Carlos Flores, y cerramos tema y a la Yo creo publicidad. que efectivamente, como dice Flores, es indudable que vamos a una situación en la que hay un proceso de transición, que indudablemente tienes allí a tu hijo de su madre, pero es tu hijo de su madre, que controla la situación y que la cosa se va desarrollando en línea con el desarrollo hacia una supuesta democracia, o al menos a ir alcanzando cuotas mayores de democracia. Yo creo que eso va a proseguir bajo la atenta mirada de la flota norteamericana. Creo que tiene bastantes posibilidades. ¿Qué es lo que sucede? Que yo creo que algunos narcoestados como Colombia o incluso el dinero mexicano no tienen interés en que ese proceso termine felizmente y van a hacer todo lo posible. China también va a intentar quebrar todo el proceso porque le interesa crear otras zonas de conflicto, porque los ojos de Trump están demasiado puestos en China como el gran adversario internacional, ¿no? Carlos Flores. Yo no añadiría nada más a lo que se ha dicho sobre Venezuela, pero sí que apuntaría a las consecuencias que lo que ha sucedido en Venezuela va a tener, está teniendo ya en el entorno geográfico más próximo. Petro ha experimentado el mismo proceso de trampización que Delcy Rodríguez. Ha pasado de ser un chulito a estar dispuestísimo a colaborar fraternalmente con los Estados Unidos. Lo mismo va a pasar dentro de nada en Cuba y lo mismo va a pasar en algunos otros países de Centroamérica. ¿Por qué? En primer lugar, porque se van a quedar ya sin el oxígeno del que respiraban, que no era otra cosa que el petróleo venezolano. Cosa que, por cierto, tampoco va a hacerle demasiado bien a China, otro de los grandes perdedores de este juego. Sin el petróleo venezolano, la economía cubana va a sufrir muchísimo más de lo que ya ha sufrido y, por lo tanto, el país va a quedarse en una posición muy incómoda, muy desfavorecida para seguir ejerciendo su papel tradicional de gallito hemisférico. Pero, en segundo lugar, si le ha pasado a Maduro, le puede pasar a Díaz-Canel y le puede pasar a Petro a nada que se pongan mínimamente a tiro. Por lo tanto, tienen dos motivos para envainársela rápidamente. Tú nombras a Petro. Petro fue a hacer un acto antiimperialista y llega y lo primero que dice, les traía un discurso, pero tengo que darles otro. Señores, última hora antes de irnos a la publicidad. Atentos, comunicado del Ministerio Español de Asuntos Exteriores. Lo ponemos ya en el... Exteriores pide a los españoles en Irán que abandonen el país inmediatamente. Exteriores pide a los españoles en Irán que abandonen el país inmediatamente. Si quiere usted ponerle música, ya vamos a Torrelledo, pero vamos, la cosa pinta. En fin, Publi. A la vuelta de la Publi seguimos informando. ...22:42, 21:42 en Canarias... ...el desorden mundial, ya sabe usted... ...en Irán, el Ministerio Español de Exteriores... ...aconseja a los españoles residentes allí que abandonen el país... ...con lo cual se teme una intervención de algún tipo... ...no sabemos exactamente de qué género... Lo de Groenlandia ha acabado hoy la reunión, pues acaba más o menos como estaba, pero bueno, se han visto las caras y los Estados Unidos han puesto encima de la mesa el precio de la compra de la isla, no sé si con la gente dentro o no, 700.000 millones de euros, que si yo no me equivoco es casi la mitad del PIB de España. Sí, 700.000 millones, exactamente. Igual si sacas a la gente, hace una rebaja en el precio. Igual, que no lo sé, sería una posibilidad. Más, ¿no? Exactamente. Y además creo que han terminado de evacuar, o están terminando de evacuar a todo el personal estadounidense de Qatar. Ah, esto es nuevo también, de Qatar. Ah, pues eso es muy importante. En fin, pues la noticia de mañana ya no va a estar en Groenlandia, va a estar, no le quepa a usted duda, en el Golfo Pérsico. En fin. Quizás el viernes, ¿no? Entre jueves y viernes, yo creo. Entre jueves y viernes, antes del día santo. Antes del día santo del Islam. Es una posibilidad. Bueno, de lo que podemos estar seguros es de que a nosotros no nos pillará en coche gracias al director general de tráfico. Lo de este hombre, de verdad, vamos a ver. Hay una figura muy característica, además muy cercana al mundo masónico y tal, ¿no? que es el filántropo descerebrado, ¿no? Dostoyevsky lo define muy bien, que es ese tipo de amor a la humanidad que se traduce en odio a las personas concretas, ¿verdad? Hay un personaje de Los demonios, que es Shatov, que tenía tal admiración por el género humano que cuando una persona le decepcionaba, pues le escupía y la bofeteaba y tal, porque Pere Navarro es igual. O sea, es el tío que quiere redimirnos a nuestro pesar. De verdad, ya está bien. La última ideica. Atentos a lo que ha dicho, ¿eh? Ha dicho esto.
energía alternativa, sol, viento, hidráulica. Si alguien en Europa tiene sol, viento, hidráulica, somos nosotros. En estos momentos más del 50% de la energía que se consume en nuestro país es renovable. Podemos llegar a ser el país con la energía más barata de Europa. Esto no es lo que había dicho. Por algún motivo, creo que tenemos un agente de Pere Navarro en la redacción. Entonces ha cogido la única parte más o menos razonable de todo lo que ha contado. No, pero es que miente. Estaba mintiendo ya en lo que acaba de decir. Eso también es verdad. Porque ese porcentaje de renovables fue lo que ocasionó el apagón, por ejemplo. No, creo que no hace falta que esperemos a ponerlo porque no tiene ningún sentido. ¿Qué ha dicho Pere Navarro? Pere Navarro ha dicho que eso de que el coche, ir en el coche al centro, que no, que ¿por qué? Que se acabó. Que si quieres ir al centro de las ciudades, se refiere, que te olvides del coche, te vas al transporte público. Y si tienes prisa, te coges un taxi, o un Uber o un Cabify, que no te lo va a pagar la DGT, te lo vas a pagar tú, ¿verdad? Pero que lo de ir al centro en coche se acabó. Y dice, bueno, ¿y con qué derecho? O sea, ¿quién se ha creído este tío que es? Y esta es la cuestión. Bueno, en primer lugar, expliquemos quién es Pere Navarro. Es el director eterno. Sí, por cierto, eso dos veces. De tráfico. No es el director general de tráfico, es el director general eterno de tráfico. Es decir, es un tipo que lleva 16 años, 8 con Zapatero y 8 con Pedro Sánchez, como gran mandamás de nuestras carreteras, tanto tiempo que a él le debemos pues la reducción del límite máximo de velocidad a 110 kilómetros por hora en el siglo XXI. Con las autopistas que tenemos, el límite máximo de velocidad es lo que cogía el 1500 de mi padre hace 50 años, más o menos, 110 kilómetros por hora. Es naturalmente el del carné por puntos, es naturalmente el de los helicópteros de la DGT, es el que ha incrementado exponencialmente la recaudación por multas. Es el inventor, es el implantador de las zonas de bajas emisiones, es el alma de las ciudades o de las calles a 30 kilómetros por hora. Cuando yo voy con prisa, andando con prisa, me tendrían que multar, porque yo voy a más de 30 kilómetros por hora cuando voy andando con prisa. Es decir, es el paladín del decrecimiento, es decir, de que volvamos atrás, a los tiempos del coche de caballos, a los tiempos de las ruedas cuadradas prácticamente. Y esto es el último de sus inventos, o la última de sus ocurrencias. Es decir, no basta con que sustituyamos nuestros coches de gasoil, de diésel o de gasolina por los coches eléctricos que no contaminan, porque el problema no es la contaminación, el problema es el espacio. Es decir, no quiero en los centros de nuestras ciudades coches ni de combustión, ni eléctricos, ni de ningún tipo. Bueno, lo que pasa es que eso, en primer lugar, merma nuestra libertad. Totalmente. Merma nuestra libertad de desplazamientos, merma la vertebración de nuestras ciudades, merma nuestro acceso al trabajo, merma nuestra salud. Me cago en la leche. Cuando yo llevo a mi madre al hospital, ¿qué quiere que haga? Que coja Por cierto, las jornadas estaban patrocinadas por Uber. Ya, curiosa qué coincidencia, casualidad. Curiosísima coincidencia, ¿no? ¿No es así? ¿Qué quiere que haga? ¿Que coja un Uber desde donde vive hasta el hospital y otro Uber de vuelta? Es completamente inaceptable. Porque más importante, mucho más importante que el espacio, mucho más importante que la contaminación ambiental, es la libertad individual de los ciudadanos para poder desarrollar su personalidad. Y, por cierto, nadie se va al centro de una ciudad en coche a pasearse. Eso puede pasar en Malibú, pero nadie se va a una ciudad, el centro de una ciudad, en coche para pasearse. Vas porque lo necesitas, porque tienes que llevar a tu hijo al colegio, porque tienes que llevar a tu madre al hospital, porque tienes que ir a trabajar, porque tienes que transportar una caja pesada, porque le vas a llevar, qué sé yo, un mueble de Ikea a tu cuñado para que te lo monte. Nadie se pasea por gusto, se pasea la gente en coche por necesidad. Y eso es lo que Pere Navarro, el sempiterno director general de tráfico del PSOE, quiere impedirnos que hagamos. Hay una época en la que no fue director general de tráfico, fue consejero de trabajo, creo que se llamaba, de la Embajada Española en Marruecos, de Trabajo y Seguridad Social.
Sí, lo tiene todo este caballero. Yo creo que este tipo lo que es fundamentalmente una marioneta de la Agenda 2030. Yo creo que está puesto ahí precisamente por todos estos totalitarios que lo que quieren es limitar y controlar las libertades de los ciudadanos. Yo creo que en este sentido todo lo que ha ido haciendo ha sido precisamente eso, recortar las libertades, intentar poner cortapisas a la libre circulación de los ciudadanos, que es una parte esencial de las libertades democráticas. Y además, al mismo tiempo, una de las cosas que está intentando hacer también, y que ha conseguido en gran parte, es robarnos el dinero a manos llenas. Yo creo que incluso ahora aquí con el asunto de las balizas y compañía, ¿no? Es decir, no solamente hay que investigar el asunto de qué relación tienen los mafiosos que tenemos en el gobierno con algunas empresas chinas que han optado o las empresas elegidas para crear o para vender esas balizas que son inútiles, no se ven nada, es decir, que no sirven en absoluto para avisar a los demás, excepto para dar la indicación de dónde estás, por dónde te mueves, y las balizas conectadas, incluso a veces algunas sin conectar, te van diciendo, le van señalando al Estado, al gobierno, dónde estás, dónde te mueves, con quién vas, y este señor es otro de los que pretende que no pueda ir la gente sola en el coche, es decir, meterse en la vida particular de todos y cada uno, con lo cual el plan que tienen, la visión que tienen es una visión totalitaria de dictadura china, de dictadura cubana, de que tengamos que explicarle al Estado lo que nosotros vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y nos den permiso. Yo creo que esto es un ataque a la libertad, de tal manera que este señor es un liberticida y en cualquier país estaría no ya fuera del cargo, sino probablemente procesado. Aquí es donde te equivocas. Porque ves lo que está pasando en otros lugares y va en plena sintonía. Todos los que tienen la agenda, claro, la Agenda 2030 etcétera, va en la misma línea. Y todas estas marionetas están en la misma línea. Pero en un país democrático, que no es ninguno de esos que has mencionado, debería estar en la cárcel. La penúltima declaración antes de esta fue esa que acabas de citar tú, de que eso de una persona sola en el coche es un lujo. Claro. Bueno, me cago en la leche. Y vas a trabajar, es un lujo, ¿verdad? Lo que es un lujo es ir en coche oficial con chofer. Eso sí que es un lujo. Qué joder, ¿eh? En fin. Pues, ¿tú cómo lo ves, Pedro? Bueno, en primer lugar, sorprendentemente, muchísimos españoles no saben que en el único país que yo sepa donde Uber funciona como funciona es aquí en España. O sea, Uber inicialmente trabaja más bajo la filosofía de lo que es Airbnb, ¿no? Que es eso de que yo tengo un piso y alquilo la habitación a quien... de que yo puedo ser abogado o funcionario y me voy a casar o voy a comprar una casa y entonces tengo un coche, me descargo la aplicación dice, sí, mire, el coche cumple con nuestros requisitos y yo al salir del trabajo pongo mi tiempo y mi coche, lo comparto con alguien que necesita desplazarse y yo cobro por eso. Entonces yo cobro y la aplicación, si un servicio cuesta 15 euros, pues la aplicación cobra 1,50 €, una cosa así. De manera que es o sea, yo hago mi negocio conmigo, por supuesto, tú tienes otros problemas, que es que entonces yo me pago los neumáticos, yo me pago los frenos, eso tiene otra, pero en todo caso es una forma de hacer un negocio de manera autónoma. Aquí llegaron a saco unos pijos muy, muy ricos, compraron unas licencias. Que recordar que son Rosaura Avaro y el Hidalgo Niño. Es que es la misma panda de pijo progres, ¿verdad? Millonarios, de familia socialista millonaria que se quedaron con ese negocio. Compraron las licencias a precio de gallina flaca, compraron la flota de vehículos y ahora, si yo quisiese hacer Uber como autónomo, tengo que comprarme una licencia que cuesta 150 o 200.000 euros, que por cierto, van al Estado, que es otra forma, tú hablaste de todas las formas de recaudación y tal. A mí que me gustan las motos, yo ahorita no puedo cambiar de moto. ¿Por qué? Porque entonces manejar una moto de 500 cc no es igual que manejar una de 1000 y entonces tengo que hacer un curso que lo cobra la DGT y me van a obligar a utilizar. O sea, te clavan, o sea, para sacarte la pasta por todos los lados que pueden. Y aquí hay un componente que es el más espantoso, que es que la población acepta de manera muy dócil esas imposiciones que paulatinamente le van colocando. Y nadie dice absolutamente nada. Y dirán que no se puede ir. Y estoy casi seguro que también lo aceptaremos cuando, y con esto termino,
la única restricción que debe haber para la movilidad es lo que a mí me salga del forro de cómo moverme y mi capacidad económica para hacerlo. Si me quiero ir en coche y aparcarme ahí en el estacionamiento este que está ahí abajo de la Puerta del Sol, en el parking que está ahí abajo de la Puerta del Sol, y quiero ir a pasar la tarde ahí y luego regresarme, ya yo veré si tengo para pagar la gasolina, para pagar el parking y para pagarme las cañas que me voy a tomar ahí, pero eso tiene que ser una decisión absolutamente mía. No puede venir al Estado y decirme, no, es que si tú que vives en las afueras quieres ir a Sol el fin de semana, tienes que ir en autobús. Es que, fíjate, todo eso, dices, lo ha aceptado la población de manera dócil, de manera mansa. Tienes toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque todo esto ha sido revestido de dos argumentos absolutamente totémicos e indiscutibles. Uno es el medioambiental. Todo esto redunda en una mejora del medio ambiente. Es decir, ¿cómo se te ocurre pensar que vas a ir en coche al centro de la ciudad con lo que eso contamina, ¿no? Y otro es, lógicamente, el argumento de las vidas. Es decir, mueren menos personas en carretera cuando el límite de velocidad es 110 que cuando el límite de velocidad era 120. Nos ha jodido, con perdón. Y si el límite fuese 90, morirían todavía menos. Y si no hubiesen coches, no moriría nadie. Es que todo modelo teórico se demuestra llevándolo a los extremos. Entonces, con esos dos argumentos tenemos vendida cualquier medida que queramos implantar. Y esta medida, la de que no vayas al centro de las ciudades en tu propio coche, nos la van a vender con el argumento ecológico. Así no contaminas absolutamente nada. Del mismo modo que, repito, el carné por puntos, la limitación de velocidad, etcétera, etcétera, nos lo han vendido con el argumento de que se salvan vidas. Nadie se plantea. Después nos sorprendemos de que, bueno, es que las ciudades, el centro de las ciudades está muerto, es que los comercios cierran, es que esto se ha convertido en un parque temático para los turistas. Claro. Es que son los únicos que viven dentro de las ciudades, de los centros de las ciudades. Es decir, ¿cómo pretendes tú dinamizar el centro de una ciudad si no permites a los ciudadanos que accedan al centro de la ciudad? Lo que pasa es que no conectamos una cosa con la otra. Es decir, restringimos el tráfico en las ciudades y luego nos sorprendemos de que los comercios cierran en el centro de la ciudad. Pues igual tiene algo que ver. Parte de eso tiene que ver con el donut asesino que estabas diciendo tú de la Agenda 2030. Sí, por supuesto. Es decir, esto es parte de un plan. Pero además de eso... Claro, volvamos a las cavernas. Una sociedad empobrecida, más controlada, en la que realmente la gente pase hambre, no tenga más objetivo que qué voy a comer mañana, qué voy a dar de comer a mis hijos. Es decir, ese es el objetivo. Cualquier tiranía estaría apostando por eso, ¿no? Es decir, el pan y circo de los romanos en el siglo XXI. Pero yo creo que hemos puesto el acento en lo fundamental, la sumisión, la capacidad de tragar que tienen los españoles o que tenemos los españoles. Creo que hay que empezar ya a sacar los pies del tiesto, porque tenemos enfrente a toda una casta política, y en este sentido hay que tener en cuenta que no, el bipartidismo ha sido parte de este problema. Es decir, cuando los alcaldes del Partido Popular han hecho suyas las políticas restrictivas de la libertad del Partido Socialista o de la izquierda, esta supuestamente de extrema izquierda, que no es nada más que un bluff, la realidad es que están intentando controlarnos, controlar nuestra vida y controlar todo lo que hacemos, no solamente cuando trabajamos, cuando dejamos de trabajar, sino también cuando estamos en nuestra casa o cuando queremos ir a ver el árbol de Navidad. Y yo creo que eso, lo que tiene, la única demostración, lo único que cabe es precisamente lo que están haciendo en algunos sitios, en Navarra, por ejemplo, o en Pamplona, cuando han intentado controlar las basuras, identificar quién depositaba una basura tal. Lo que ha hecho la gente es tirarlas en el suelo. Cuando han intentado o han aplicado en Madrid la tasa de basuras, el basurazo que se llama, lo que ha hecho la gente es dejar de reciclar nada y meterlo todo en el mismo contenedor. Es decir, eso es el camino. Es decir, el camino es la protesta. Frente a la tiranía solo cabe la resistencia. Y la resistencia es lo único que garantiza que tus libertades van a seguir estando. Y la denuncia, y decir estas cosas. Sí, porque, pero cuando tienes el aparato del Estado y el aparato judicial... Es mentira, es decir, si yo me quiero ir de mi casa a la plaza del ayuntamiento de mi ciudad con mi coche, voy a hacer un trayecto de ida y un trayecto de vuelta. Si voy a coger un taxi, llamaré a través de la aplicación y el taxi hará un trayecto de ida desde donde esté el taxi hasta mi casa, otro hasta la plaza del ayuntamiento, otro de vuelta a mi casa y otro de vuelta a la suya, que se irá a cenar con su señora al terminar la jornada laboral. Es decir, el taxi va a hacer 4 trayectos. Pero si no voy a hacer 2 como haría yo. Es una farsa.
En fin, bueno, pues ponga usted esto en otro contexto. Vamos, Pere Navarro es un personaje en sí mismo, pero es inseparable del contexto que se está viviendo en toda Europa ahora. En toda no, pero en casi toda Europa ahora mismo, de restricción progresiva de libertades. Y como todo esto pasa en medio de un espejo infinito de información, de apariencia de libertades públicas, porque todo el mundo opina en las redes y de ya soy libre, no nos estamos dando cuenta. En el Reino Unido ha crecido de forma exponencial el número de detenciones policiales por comentarios en redes sociales. En Bruselas, Ursula von der Leyen prepara una legislación específica para considerar delitos de odio determinados comentarios de género. En España, la ministra Pagensen, la semana pasada, recibía a los meteorólogos para anunciarles que cuestionar las perspectivas sobre el cambio climático va a ser delito de odio. Estamos ahí. ¿Cabe algo más? Sí, la ley antibulos de Bolaños. En España, y los periodistas lo sabemos bien, ya existe una legislación que, en principio, se tiene que cumplir. Todos los que nos hemos visto envueltos, y en la trayectoria profesional pasa con frecuencia, ¿verdad? En un caso de este tipo, pues la cumples, claro. Y si no, te meten una multa. En materia de derecho de rectificación. Realmente no hacía falta más, pero sí hace falta más. ¿Sabe usted por qué? Porque el gobierno quiere llevar el registro de los malos. Y esto es lo que se propone precisamente la famosa ley antibulos de Bolaños, que Yago Soler nos explica someramente. La última del gobierno contra los medios de comunicación críticos con Moncloa es callarlos con el derecho a la rectificación, una norma que sustituye a algo que ya había desde finales de los 80. Estas acciones se enmarcan dentro del plan democrático del Ejecutivo y afectaría a medios, plataformas e influencers, con el fin de controlar desinformación y bulos. Ese derecho constitucional que tiene la ciudadanía a recibir una información veraz. Y, por tanto, el derecho a la rectificación se ejerce cuando cualquier ciudadano de nuestro país pues, se ve afectado por una información que es inexacta, que es falsa, que no tiene un mínimo contraste, que es una fake news absoluta y, por tanto, puede ejercer este derecho a la rectificación. El ministro señala que en 40 años de democracia los medios han cambiado. Adaptamos la ley a los nuevos medios de comunicación existentes hoy. 2. Reforzamos la efectividad del derecho a la rectificación. Y, en tercer lugar, mejoramos y agilizamos el procedimiento judicial que se abre una vez que el derecho a la rectificación se ejercita, pero el medio de comunicación no lo admite. Entre los cambios también permitirá a los españoles rectificar en redes sociales cuando tengan más de 100.000 seguidores o 200.000 en varias plataformas. El ministro afirma que va contra los desinformadores habituales y esto va en la línea de países como Reino Unido o Francia, donde varios periodistas han sido detenidos o silenciados por el gobierno. O el caso más reciente, en Estados Unidos, donde agentes del FBI han asaltado la casa de un periodista del Washington Post en busca de material clasificado. Está claro lo que van. Y muy particularmente a controlar X, me parece a mí. Hombre, X, Instagram, lo que haga falta. Este gobierno de mentirosos, que además lo vemos todos, es decir, que es que son falsos, mentirosos, mienten sabiendo que mienten y sabiendo que sabemos que mienten y siguen mintiendo, no tienen ningún respeto por la verdad, son los mismos que intentaron acabar con Telegram. Es decir, con algunos de sus jueces de confianza, de sus jueces de cabecera. Pero es que estamos en un momento en el que realmente esa agenda que hablábamos antes, de que va a impedir o quiere impedir que tú te muevas, es que quiere que no puedas opinar libremente. Es decir, en el Reino Unido, que mencionabais antes, la cuestión es, un pakistaní viola a una chica. Es decir, dos tipos denuncian en redes sociales que el pakistaní ha violado a esa chica y los jueces les imponen a los dos que han denunciado el hecho en las redes sociales mayores penas que al violador. Entonces, claro, es decir, vivimos en ese sinsentido, en un intento de las élites, de esas élites al servicio de la Agenda 2030, de controlar todo, de controlar la opinión. ¿Por qué? Porque es la única fisura que pueden tener los ciudadanos libres para mantener sus libertades. Y en ese sentido lo único que cabe hacer es llamar a la gente a que vuelva a las octavillas, a que vuelva a pintar las paredes, a que vuelva a decir con un rotulador, con un bolígrafo o con unas octavillas en su casa o en los parabrisas de todos sus vecinos
lo que opina de este gobierno. Es decir, este gobierno no puede, es decir, si resulta que los dictadores no consiguieron acallarnos, no pueden, esta banda de mangantes, no pueden acallarnos en absoluto. Porque el siguiente paso, ¿cuál será? Cerrar a todos los medios críticos con el gobierno, este incluido. Es decir, ¿y por este proceso a dónde vamos? Vamos a una dictadura insalvable, con lo cual tenemos que volver de nuevo a pintar, a utilizar la libertad de expresión allá donde sea posible. Que son las paredes, que son los buzones de tus vecinos, los buzones. Una tiranía con formas democráticas que, por cierto, era buena parte de lo que denunciaba el vicepresidente americano Vance, quiero recordar, no solo en el discurso de Múnich, también en otros. A ver, digámoslo con absoluta claridad. Nuestro ordenamiento jurídico ya contempla que la calumnia y la injuria son delitos. Es decir, si alguien, profesional del periodismo o tuitero del montón, conocido o desconocido, público o no público, te injuria o te calumnia, falta a tu honor o te imputa hechos que no has cometido, tienes mecanismos para defenderte. Y si al gobierno se le ocurre facilitar esos mecanismos, abaratar los procesos, etcétera, etcétera, pues yo seré el primero en aplaudirlo. Pero es que no estamos ahí. Cuando Bolaños habla de noticias falsas, lo que está diciendo es que vamos a controlar el contenido de la información. Es decir, ya no van a ser los periodistas los que determinen si una cosa es veraz o no es veraz, y si es publicable o no es publicable, y si es noticiable o no es noticiable. Va a ser el gobierno o los órganos que el gobierno cree los que van a determinar eso. Y mire usted, yo soy absolutamente libre para decir que Colón era finlandés y que descubrió América subido en un submarino. Será una estupidez, es una estupidez. Es absolutamente ahistórico, Pero tengo todo el derecho del mundo a decir una estupidez absolutamente ahistórica y que me tendrá que contradecir pues a los historiadores que acrediten que Colón era valenciano y que descubrió América en 3 carabelas. No el ministro de Justicia, Relaciones con las Cortes y demás, ¿no? Eso en última instancia lo que hace es limitar la capacidad de expresión y de intercambio de información y de opinión, y los primeros que tendrían que estar en contra de eso tendrían que ser los periodistas. Pero Exactamente. Me temo que va a haber mucho cortesano. Y ahí volvemos a la cuestión de la sumisión. Así como en el caso de la Ley de Memoria Histórica y luego la Ley de Memoria Democrática, asombrosamente las universidades han pasado por el aro porque han visto, ahora, o sea, solo nosotros vamos a decir que es verdad, que es alucinante. Aquí yo creo que va a ocurrir lo mismo, al menos con la prensa del montón. Por cierto, Colón efectivamente es valenciano. Fuerte abrazo a Juan García Santandreu, él sabe por qué. Lamento contradecirlos a ambos, pero Colón era gallego. No, te lo cuente Juan. Mire, es que me ha pasado algo muy recientemente. O sea, hay un problema con la ley, ¿no? La ley no es... Usted es abogado también, ¿verdad? Bueno, es que yo tengo un problema con los abogados porque el problema es que no, la ley... Contrata un abogado. Sí, de hecho, necesito uno para algunas cosas, pero es que cuando los villanos, cuando los tiranos están en el poder, convierten la ley en su principal instrumento para. Y no se olvide, o sea, que cierren un medio como este o cualquier medio crítico es gravísimo. Pero lo peor, y recuerden que en Venezuela están parando a la gente en la calle para revisarle los teléfonos para ver si tienen algo en contra del gobierno. Lo peor es que van a ir contra el ciudadano común simplemente por decir cualquier cosa. Y esas leyes que han ido moldeando paulatinamente al español, y estamos hablando de España, han sido sumamente nefastas y nadie le ha puesto resistencia. A mí recientemente me pasó un señor llamado Antonio Maestre, famoso, se ha hecho famoso por humillar a los españoles y burlarse de un sector de la sociedad española por mucho tiempo, publicó un artículo en el cual nos llama a la comunidad de venezolanos que estamos acá, caterva y gusanera fascista. Le han interpuesto una querella, pero yo hice un vídeo haciendo algunas sugerencias a mis paisanos en torno a Antonio Maestre. El vídeo llegó a tener 350.000 visualizaciones en Instagram. Entonces, ¿por qué he hecho yo este cuento? Porque había gente que comentaba abajo, no es con todos los venezolanos, es con los que son fascistas. O sea, y entonces, ¿quién coño dice que yo soy fascista
o no. Entonces, hay un tema internalizado dentro de la sociedad, dentro de un sector no despreciable de la sociedad española, que acepta el discurso de que estos son buenos y estos son malos. Hasta que vas viendo que de repente de un día para otro entras en el lado de los malos. En el lado de los malos, ¿Y por qué? exactamente. Y es lo que está pasando en toda Europa cada vez más. En fin. Bueno, señores, hay que ser la policía. A ver, habíamos contado en momentos previos el aviso de exteriores a los ciudadanos españoles residentes en Irán de que abandonaran el país. Ha contado Carlos Astiz que había Qatar, evacuando personal norteamericano. Evacuando personal norteamericano en Qatar. Ahora mismo tenemos la última hora, fuertes explosiones en Teherán. Varios aviones de abastecimiento estadounidenses sobrevuelan la región. Reuters está contando, ahí lo ve usted, que Estados Unidos va a atacar de forma inminente determinados objetivos iraníes en las próximas horas, y el gobierno iraní, por su parte, dice que todo está bajo control. ¿Qué va a decir? Así que me parece que va a ser antes del viernes, Carlos? Desde el séptimo sótano del búnker. Diplomáticos de Reino Unido, me está contando Yago Soler por aquí, diplomáticos de Reino Unido evacuados de Irán. Así está ahora mismo el paisaje. Pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos. ...23:15, 22:15 en Canarias. Enseguida volveremos al paisaje de Irán con las últimas noticias que nos vayan llegando. De momento le cuento otra cosa, me imagino que luctuosa para muchos, es que el Real Madrid ha sido eliminado de la Copa del Rey en el estreno de Arbeloa como entrenador y ha caído en Albacete, como Dios manda. Los más veteranos, o sea, Flores y yo, porque aquí los demás son mucho más jóvenes, recordaremos aquella vez que el Albacete llegó a primera, creo que fue, efectivamente, y salió el capitán, que no recuerdo cómo se llamaba del equipo, al balcón del ayuntamiento y pronunció aquellas famosas palabras: Europa, prepárate. Bueno, que fue genial aquello. Pues, estamos ahí, Albacete, sí señor, el queso mecánico, como le llamaban, pues ha dejado al Madrid fuera, y ahora veremos cómo cuentan lo del vestuario y tal en el Madrid. Ay, Dios mío. Exactamente. Bueno, vamos ahora al tema de la financiación, porque para queso mecánico, la cabeza de María Jesús Montero. De verdad, o sea, en fin, vamos a ver, todo el mundo sabe lo que está pasando, los periodistas y los políticos lo envuelven y tal, pero todo el mundo sabe lo que hay. Para tratar de asegurar la presidencia de Pedro Sánchez para que no acabe en la cárcel, tiene que darle a los catalanes lo que haga falta. ¿A quién? A Esquerra, porque de Junts no se fían. ¿Qué le puede ofrecer a Esquerra? Un disque cupo tal, la ordinariedad famosa. ¿Y qué dicen las demás comunidades? Pues, ¿lo vais a robar? Claro. Y es que efectivamente los van a robar. Bueno, vemos lo que ha pasado y luego añadimos alguna cosa más. El nuevo modelo de financiación autonómica será voluntario para las comunidades. Aquellas que lo prefieran podrán quedarse en el sistema actual, es decir, o poco o nada. Así lo ha anunciado María Jesús Montero durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una reunión que solo ha servido al Gobierno para ganar tiempo hasta conocer cuál será la postura definitiva de Junts. El encuentro estaba precedido además por el rechazo casi unánime de las comunidades. Tiene a todas las comunidades autónomas en contra menos una. Un modelo con el que ni siquiera las comunidades autónomas del Partido Socialista están de acuerdo. Porque este modelo de financiación Montero nace muerto. Lo que quiere es darle champán y caviar al independentismo. Lo que sí que tenemos claro es que los valencianos no podemos seguir siendo ciudadanos de segunda. Nace del chantaje de los independentistas catalanes, que lo único que buscan son privilegios. Un rechazo que incluso han manifestado varones socialistas como Emiliano García Paje. Habrá que hacer lo que habrá que hacer jurídicamente, pero lo que hay que hacer es ganar la batalla primero políticamente. Para mí el mayor atentado a la idea de igualdad que ha habido en España, y me duele muchísimo particularmente que lo haga gente del mundo del progreso, ¿no? La reunión ha finalizado de forma muy obvia. Todas las comunidades han rechazado de forma rotunda la propuesta, excepto Cataluña. Castilla-La Mancha y Madrid han amenazado con la vía judicial, mientras que otras como Canarias, la Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja o Andalucía aseguran sentirse decepcionadas.
Califican de migajas lo que les deja el gobierno y critican la falta de información aportada en la reunión. Yo salgo incluso más decepcionado en lo que he entrado a esta reunión. Bueno, pues salimos con una sensación muy decepcionante porque, en primer lugar, no hemos recibido ninguna información adicional. Que ha durado nada más y nada menos que 4 horas para explicarnos un PowerPoint. Un PowerPoint que se nos presentó hace 5 días en rueda de prensa. Solamente palabrería. Una falta total de respeto institucional y de respeto constitucional. Desde el Ejecutivo son conscientes de que necesitan el apoyo de Junts para sacarlo adelante. Sin embargo, el apoyo de los independentistas aún no está claro. Por ello, María Jesús Montero ha sugerido la abstención de los de Puigdemont. Y confío en poder llegar a un acuerdo. Y si alguno no lo tiene claro, pues que se pueda abstener y que permita que el modelo avance, porque este modelo es mejor que el anterior. Y no hay ningún tipo de privilegio, de trato de favor con ninguna comunidad autónoma. Para la oposición, la reunión solo ha servido para constatar el rechazo mayoritario al plan del gobierno. María Jesús Montero, la verdad es que ha estado cumbre, ¿eh? O sea, qué trilera se perdió la calle Sierpres, porque de verdad ha dicho una cosa maravillosa, que es que la ordinalidad se le aplica solo a Cataluña. Vamos a ver, ordinalidad, como su propio nombre indica, viene de orden, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, claro. La ordinalidad consiste en que si eres el primero en aportar, serás el primero en recibir. Si esto se aplicara a nuestros IRPF, pues se puede imaginar la catástrofe que sería. Bueno, pero no, o sea, es una ordinalidad solo de uno. El primero, que es Junqueras, y luego los demás, y todo así. Bueno, es inverosímil. FEDEA ha publicado esta misma tarde, y mañana lo destriparemos si Dios quiere, un informe con los números. Y ahí FEDEA diciendo que, bueno, que si lo declarativo está muy bien y la realidad cuando lo lees, pues es puramente arbitrario. Es decir, han cogido un modelo y lo han puesto al servicio de una finalidad puramente política, nada que ver con la financiación autonómica, que es el privilegio catalán. Hombre, a ver, si ya te resulta llamativo que utilices el término de principio de ordinalidad, cuando, por cierto, ese término no aparece en la Constitución de ninguna de las maneras, en ninguna parte. Aparece la solidaridad, que es más bien lo contrario, ¿no? Si ya te parece curioso utilizar el término de principio de ordinalidad, pero decir que solamente se le aplica a una de las 17 comunidades autónomas, más curioso me parece todavía hablar de modelo de financiación. ¿Qué significa la palabra modelo de financiación? Perdón, de sistema de financiación. Significa que hay todo un entramado de mecanismos trabados entre sí que definen el modo en el que se están financiando las comunidades autónomas. Si ya entrar en ese sistema de financiación es voluntario, es como decir, mire, a partir de ahora la uniformidad del ejército será esta. Pero usted puede venir de cualquier manera. Si quiere ir de butano... Pues usted puede traer una corbata de otro color, la americana se la puede quitar, puede llevar una gorra de plato, un casco o un casco con pluma de Bersaglieri. Este es el uniforme, pero usted no se lo tome muy a pecho. Bueno, no hay un modelo de financiación de las comunidades autónomas. No hay un modelo de financiación de las comunidades autónomas. Y esto aparece después de 10 años de marear la perdiz, de legislatura en legislatura, diciendo que estamos preparando, y el resultado es el no modelo de financiación de las comunidades autónomas, que solamente satisface a una de las 17 y deja insatisfechas a las otras 16 que se reservan el derecho a irse a los tribunales, a protestar en el Parlamento o a hacer las dos cosas. Es decir, esto es un completo bluff, esto es un completo escándalo que esconde a durísimas penas cuál es el propósito de todo esto. Y el propósito de todo esto es arañar, ya no contentar a Cataluña, porque si fuese contentar a Cataluña, con quien se habría reunido Pedro Sánchez habría sido con Salvador Illa, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña. Pero se reúne con Junqueras, que no es ni siquiera el líder del segundo, es el líder del tercer partido en el Parlamento de Cataluña. Esto no pretende contentar a Cataluña, esto pretende amarrar los votos que le faltan a Pedro Sánchez para terminar el año 2026 en la Moncloa, solo que en las actuales circunstancias y con la inquina que se profesan mutuamente Junts y Esquerra, basta con que Esquerra haya dicho que está de acuerdo con el modelo para que Junts diga que no le parece adecuado. Exactamente. Carlos, a ver, yo es que creo que yo voy un paso más allá. Me parece que efectivamente, retomando lo que hemos dicho antes, podríamos ser ricos. España podría ser un país riquísimo, si desarrollase todo su potencial, podríamos
ir todos en Mercedes, básicamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Que yo creo que hay que dar un paso hacia adelante y darse cuenta de que el modelo es el que está mal. Es decir, que lo que tenemos mal son las autonomías. España, es decir, las autonomías surgen cuando los enemigos de España nos hacen una transición y nos dividen en 17 trozos, precisamente para que no seamos fuertes, para que no seamos capaces de enfrentar un futuro con holgura. ¿Qué es lo que sucede? Que nos sobran las 17 comunidades autónomas, nos sobran la grasa política, nos sobran todos los sinvergüenzas que están viviendo de esa grasa política. Es decir, habrá gente honesta, no lo dudo, pero esa gente también tiene que decir que basta ya de una estructura administrativa, legal, constitucional, que solo sirve para debilitarnos. Con lo cual necesitamos otra constitución, porque necesitamos otro marco legal que nos libre de tanta gentuza, de tantos tipos que están robándonos, de tanta gente que está viviendo a nuestra costa, y es la única manera que tenemos de enfrentar un futuro un poquito más libre, un poquito más rico y un poquito realmente más brillante, ¿no? Me parece que esa es la cuestión. Fuera autonomías, otra constitución, otras leyes. Bueno, lo que pasa es que me quitaste las palabras de la boca, porque a veces una buena idea no es una buena idea en todas partes donde se implementa. Entonces, el sistema federal, desde el federalista de Hamilton y tal, le ha funcionado muy bien a Estados Unidos, pero en la práctica, si España sea un reino, pues lo que tiene es un sistema federal que ha demostrado ser ruinoso, no solo ruinoso, sino además ineficiente. Y cueva de ladrones. Y cueva de ladrones, y además cueva de contubernios absolutamente crematísticos y de preservación de poder, porque no olvidemos que don José María Aznar se juntó con el señor Pujol en el pacto del Majestic, ¿no? Entonces, bueno, yo te uso a conveniencia y si no me conviene, no te financio, y si me conviene, te paso la mano por el lomo y te digo qué guapo eres y te apoyo. Probablemente, o sea, en estas circunstancias hay que inventarse otra forma, porque entonces está el tema de las diputaciones provinciales. Bueno, de repente, el diputado provincial hay que elegirlo. O sea, que no es designado, sino que se elige, es de elección popular. Directa. Indirecta. Bueno, directa, pues. Entonces, tal vez España funciona mejor en provincia, y entonces, para no quitarle protagonismo al pueblo soberano, entonces lo que hace es... Pero lo que sí está más que claro es que hay que terminar con el sistema autonómico, hay que terminar con el estado de las autonomías, hay que disolver eso, porque no sirve para absolutamente ninguna cosa buena, sino para más bien dividir más España, profundizar las diferencias y sobre todo hacernos poco competitivos y arruinarnos. Carlos, cerramos tema y nos vamos Porque fíjate, la solución que se ha utilizado siempre, a la que se ha recurrido siempre que se ha tenido que reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, ha sido la de disparar con pólvora de rey. Es decir, como las comunidades autónomas no aceptarán jamás un cambio del sistema de financiación que merme sus recursos, ¿cuál es la estrategia que el gobierno utiliza cada vez que hay que acometer esta cuestión? Darle más a todos. Darle más a todos. No es redistribuir lo que hay, sino incrementar lo que cada uno tiene. Aquí estamos enfadados porque a uno se le da mucho más y a otro se le da un poquito más solamente. Claro, los que se le dan un poquito más se quejan de que a otros se les da mucho más. Pero en última instancia, las comunidades autónomas reciben globalmente e individualmente más dinero del que tenían nunca antes. ¿A cambio de qué? ¿O con qué coste? Con el coste de nuestros impuestos y con el coste de la debilidad del Estado. Es decir, el precio del pacto autonómico, que tampoco existe, porque quienes tienen un poquito más están disconformes con quienes tienen mucho más, el precio de ese pacto es debilitar al Estado e incrementar el gasto público. Exactamente. Claro. Esto es muy importante, eso que acaba de decir Carlos Flores. Es decir, primero, ese dinero lo ha puesto usted, no lo ha puesto María Jesús Montero ni las comunidades autónomas. Segundo, dar más a la gestión de las comunidades significa quitárselo a los servicios del Estado. El argumento de los socialistas es ¿cómo le molesta al gobierno valenciano, pongamos por caso, recibir más dinero? ¿A quién le molesta recibir más dinero? Oiga, es que ese dinero, ¿de dónde viene? Claro, ahí estamos. Bueno, y luego, por otra parte, me parece que es muy importante subrayar que el modelo hay que rectificarlo sí o sí.
Y precisamente lo que pasó en la Riada de Valencia fue un perfecto ejemplo. Es un modelo que hay que rectificar. Hay mucha gente que dice, no, es que no falló el modelo, fallaron las personas. Vale, pues esto es el típico ejemplo de, ¿sabe usted la figura esa de tirar el agua del baño con el niño dentro? Pues aquí tiras el niño y dejas el agua, ¿no? O sea, no, claro. Pero si haces un modelo que no es capaz de prever que los que tienen que ejecutarlo, sea por maldad, sea por incompetencia, lo chafen, pues vaya modelo. Claro. Y aquí evidentemente falló todo. Hoy, o mejor dicho ayer, aprendíamos una cosa que de verdad, lo del jefe superior de la Policía Nacional de la Comunidad Valenciana, o sea, el máximo cargo autonómico dependiente directamente de la delegada del Gobierno, porque como usted sabe en Valencia no hay policía autonómica. A preguntas de Luis Santamaría, senador del PP, contó cosas de verdad. Vamos a poner solo una parte, luego las glosamos, pero este es el típico ejemplo de sistema autonómico que no funciona, contra lo que dijo Feijóo, que en fin ya le vale, ¿verdad? Y seguramente por mala fe, pero es que si no es peor todavía. Así fue la conversación. De la que había ocurrido esa noche. A las 5 de la mañana, o sea, 29 en blanco. En blanco no. Sí, sí, a efectos de trabajar para los valencianos, en blanco, señor Gajero. Perdone. Y, ojo, impresionante, y lo dejo ahí, porque ya vendrá la señora Bernabé, que su jefa no descolgara el teléfono y le trajera a empellones telefónicos a ocupar su puesto de trabajo. Durante el día 29, ¿cuántas veces habló con la delegada del Gobierno? Tratamos de... recibí una llamada por la tarde y no fui capaz de responderla. Ah, o sea, la delegada del Gobierno, que tanto ha presumido de todas las llamadas que ha mantenido con todo el mundo, al número 1 de la Policía Nacional de la Comunidad Valenciana le llamó un día. Usted no se hace con ella porque no le contesta y anchas Castilla y seguimos paseando por la Gran Vía, ¿no? Por la mañana estuvimos Muy bien. hablando. Muy bien, le iba a decir, ¿nos facilitaría usted una copia de los WhatsApps que haga cruzados con la delegada del Gobierno? Pero diría, claro, no he cruzado ninguno. En fin, por afectación local, Carlos. A ver, es que flipo con las respuestas del director de la policía, pero flipo sobre todo con la doble moral que el Partido Socialista ha venido aplicándonos durante estos 12 últimos meses. Repito, de Carlos Mazón lo sabemos todo. Sabemos dónde estuvo a cada minuto y a cada segundo. Sabemos con quién se comunicó. Sabemos con quién se comunicaron las personas que se comunicaron con Mazón. Estamos a punto de saber dónde estaba la suegra de la prima, de la vecina, de la tía, del guardaespaldas de Carlos Mazón, porque seguramente la jueza de Catarroja la va a citar, porque su testimonio será absolutamente importantísimo. Y nos enteramos 1 año y 3 meses después de que el jefe de la policía autonómica, el jefe de la policía de la Comunidad Valenciana, estaba en Madrid, que le llamó una vez la delegada del Gobierno y que como no se hizo con ella, pues ya si eso ya mañana te devuelvo la llamada que hoy estoy muy ocupado. Es absolutamente flipante, es absolutamente flipante. Y todo eso, repito, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que se ha pasado por todos los platos del mundo, con su altura moral de que yo estuve donde tenía que estar, mientras los dirigentes del Gobierno autonómico valenciano no lo estaban. Pues mire usted, su subordinado principalísimo, la echó de menos durante la tarde del 29. A ver, yo es que creo que es indudable que a estos les da igual mentir, les da igual matar, les da igual pase lo que pase, para mantenerse en el poder. Es decir, les da lo mismo. Es decir, que es que todo esto no ha salido en ningún sitio porque las televisiones oficiales, las televisiones del régimen, porque no hay otra manera de llamarlas, se han dedicado a hablar de Julio Iglesias. Es decir, y Julio Iglesias o cualquier cosa que suceda relacionada con algo que puedan utilizar para ocultar sus crímenes. Y Carlos, que les importa un bledo. Es que han llamado a declarar que sí. al chef o al gerente del restaurante donde estaba comiendo Mazón. Mientras es que nos hemos enterado del importe de la factura, de lo que comieron de entrantes. Del menú también. Del menú. Claro, pero realmente lo que les importa a estos es echarle la culpa a un culpable que sea otro, que no sean ellos. Porque les da lo mismo la gente que muere, les da lo mismo la gente que ha perdido todo.
Es decir, les da lo mismo mentir descaradamente una y otra vez mientras ellos se mantengan en el poder y sigan pudiendo acusar al enemigo político de todos los males. Yo creo que esto es la catadura moral de este gobierno, la catadura moral de determinados jueces, la catadura moral de los fiscales, la catadura moral de los medios de comunicación vendidos a esta secta. Porque esta es una secta criminal, tenemos una mafia criminal. A veces nos da la sensación de que estamos hablando en el desierto, pero esto es una mafia criminal con todos los componentes de una mafia. Lo de la jueza de Catarroja, vuélvelo a decir tú, que yo soy una persona de ley y orden y no lo puedo repetir. Lo de la jueza de Catarroja es absolutamente impresentable. Con todos los respetos a la judicatura, a las togas y a las puñetas, pero mire, vamos a ver, visto desde fuera, un pobre lego, un ciudadano del común, un tipo zafio como yo, o cualquiera de nosotros, ¿verdad?, ve lo que está pasando allí y oye, aquí hay gato encerrado. O sea, o bien, como juez o jueza, es, en fin, de todo moral, ¿verdad? Manifiestamente mejorable, vale. O bien, evidentemente, está prejuzgando, claro. O sea, tú orientas una instrucción única y exclusivamente a demostrar que Mazón es culpable, pase lo que pase. Y hay que ver si acaso también Feijóo, por no ayudarle a parar el agua con las manos, ¿verdad? Cuando lo que hay son 230 muertos y cosas que fallaron, que todo el mundo lo sabe. Cuando inhabilitas informes de la Guardia Civil, como ha hecho esta señora. Cuando apartas testigos y víctimas, como ha hecho esta señora. Cuando tienes a tu marido en la antesala hablando con los testigos, como ha hecho esta señora, y aquí nadie dice nada porque por respeto al Estado de Derecho, al revés, está, vamos, machacando el Estado de Derecho esta mujer. Porque el Estado de Derecho realmente no funciona. Pero fíjate que claro, ahí, y creo que fue en tu editorial de ayer, o del lunes, no recuerdo, ahí hay un pacto de complicidad, porque la oposición, ante esa situación, yo lo repetiré hasta el cansancio, y hoy me decían en la tertulia, no, que la legitimidad de los votos, la legitimidad del poder, o sea, el poder es legitimado por la obediencia. Y apelaba a ese editorial que hiciste, no recuerdo si ayer, antes de ayer, porque Pedro Sánchez llama a Feijóo, y Feijóo agarra y dice, sí, Pedrito, yo voy para allá, porque tenemos que ser muy institucionales. Y el tema es que ya la institucionalidad no funciona porque ya está cooptada. Entonces, no puede, o sea, si tú quieres desconocer el poder, lo primero que tienes que hacer es desobedecer, agarrar y decir que no te paro pelota, no voy a reunirme contigo, no voy a ir al tribunal, no voy a testificar. No, renuncia masiva a todo el mundo, no, para que llenen los otros, no, para crearte una crisis que no puedas gobernar. Yo no sé cómo no se ha convocado, claro, no sé cómo no se ha convocado un paro general, siendo que UGT y comisiones obreras tienen apenas el 14% de la fuerza laboral de España afiliado. Pues porque, vamos a ver, la institucionalización de sindicatos dinásticos, que diría Pablo Castellanos, a partir de los pactos de la Moncloa, no consistió solo en coger a dos sindicatos, pero de esto sabe más Carlos que yo, dos sindicatos y convertirlos en los pilares de la fuerza laboral del sistema, sino en desarticular a todos los demás también. Claro, que desaparecieron por completo. Pues yo recuerdo la USO, que era un sindicato muy meritorio, quedó en su gabinete de estudios. Saludos a Fernández Santillana, espectador de este programa, por ejemplo, pero como sindicato han perdido muchísima fuerza porque no les han dejado, les han hecho la vida imposible, los han secado, para que queden solo dos, que en el último periodo se han convertido abiertamente en ministerios paralelos, ¿no? En fin, es así. Y efectivamente el trabajador español, además en una economía progresivamente uberizada, ¿verdad?, con cada vez más autónomos y cada vez más precarios, aquí ya no vas a parar una fábrica, porque no hay ya, claro. En fin. Con los dirigentes funcionarizados, ¿cuántos años lleva Sordo de dirigente del...? Bueno, o Pepe Furares, si es que viven de eso, claro. En fin. Bueno, les recuerdo cómo está la cosa ahora mismo, enorme tensión en el Golfo Pérsico, porque incluye también a Qatar, gente de Irak cercana a la frontera con Irán está hablando de fuertes explosiones, en Teherán parece que hay explosiones en el interior, tanto Estados Unidos como Reino Unido están evacuando personal de embajadas, el gobierno español avisa a los residentes españoles en Teherán, Irán, de que abandonen el país.
a buenas horas también lo avisa, me parece a mí, porque en fin, si esto está empezando ya, pero bueno, claro. Es por si estaba, no sé, alguno de Podemos o tal, por allí, por si acaso. Sí, también, efectivamente. Los de la flotilla. Los de la flotilla. No, a cobrar del mes, a cobrarlo del mes. Y a ver qué ocurre. ¿Sabe usted que hay una enorme polémica con el hecho de que la izquierda española se haya desolidarizado por completo de la población iraní? Objetivamente represaliada y machacada. Al margen de cualquier explicación histórica sobre el régimen de los ayatolás y tal, que es verdad que es una situación complicada, todo lo que usted quiera, pero cuando un gobierno está machacando a su pueblo y matándolo por miles, o sea, no hay justificación posible. Bueno. Perdón, el New York Times ha anunciado que el gobierno de Irán amenaza con eliminar, con matar a todos los detenidos si continúan las protestas. Ahí estamos, pues esta es la catadura moral. Bueno, hoy ha habido una respuesta, ¿por parte de quién? De Silvia Inchaurrenda, que dice Santiago González, que ha dicho que el régimen de Irán es que es un régimen de ultraderecha. De verdad, te digo yo que, ¿sabes qué es lo peor? O sea, estás viendo nosotros, claro, eso es lo peor. La pregunta es, lo peor es qué es lo que va a hacer Silvia Inchaurrenda ahora, porque si Trump bombardea a Irán, ¿con quién va a ir? ¿Con los ultraderechistas iraníes o con los ultraderechistas americanos? Silvia Inchaurrenda. Silvia siempre con Pedro, lo que mande Pedro. Ante la duda... Lo que mande Pedro. Ay, Dios mío. En fin, bueno, y hablando en serio, seguiremos contando lo que pasa aquí con esta formidable tragedia, a ver si mañana podemos tener una información más completa, porque por otra parte, efectivamente, añadiendo lo que ha dicho Carlos Astiz, que es sobrecogedor, hay muchas novedades sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, o mejor dicho, en las últimas horas han trascendido muchas novedades de lo que ha ocurrido en los días previos, y estamos hablando de una cifra de muertos descomunal. Además, la primera ejecución vinculada con estas protestas, si no me equivoco, ha tenido lugar hoy, un chaval de 26 años, ¿no?, que ha sido colgado. En fin. Pero Irán tiene ya una larguísima ristra de ejecutados, es después de China el país que más personas ejecuta en el mundo. En fin. Bueno, vamos a la publicidad, vamos a hacer la última pausa de la noche y luego vamos a ocuparnos de un asunto que es una de las innumerables cosas que hemos aceptado ya como que tendrá que ser así en la vida española, que es el porrón de dinero que nos gastamos en el cine español. Que mucha gente dice, bueno, es que comparado con otras cosas no es tanto. Comparado que, hombre, al fin y al cabo algo habrá que hacer. Es que pues, también, si no, ¿cómo van a hacer películas? O sea, no. No. Y además, no en nombre de la política, en nombre de los propios creadores del mundo de la cultura. En la música, en la escultura, en la pintura, en el teatro, en la danza, en la literatura, en la poesía. ¿Por qué ninguno de estos sectores tiene un respaldo permanente, pleno, de los gobiernos españoles? Porque son los de el viento viene de lejos. Y el sector del cine sí, para hacer unos productos que, excluyen a la mayor parte de la población española, porque la insultan. 2, orada sistemáticamente la identidad cultural española, y cuando no la deforma, porque te hace a Cervantes... 3, desde el punto de vista económico es un auténtico desastre. No reclamamos, recaudan nada. Entonces, exactamente ¿para qué estamos haciendo esto? Bueno, publicidad y lo vemos. ...23:46, 23:47 en Canarias... Perdón, 23:47 ya, 22:47 en Canarias... Y nosotros, que seguimos pendientes de todo lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico, vamos ahora, mientras tanto, a contar este asunto del dinero del cine español, porque conocíamos estas últimas semanas las cifras de taquilla. O sea, lo que recauda el cine español, claro, comparado con lo que recibe de usted, el dinero de los ciudadanos. Algo habrá que hacer. Bueno, Mónica Fuster nos pone algunas cifras encima de la mesa. Bienvenidos a la última función del coladero. Hoy veremos uno de los coladeros de dinero presupuestario del Gobierno, el Instituto de la Cinematografía y las Artes Escénicas. La financiación estatal al cine comenzó cuando Felipe González, con la Ley Miró, quiso copiar el modelo francés, que a su vez copiaba el modelo polaco. Esta forma de financiación era sencilla, un presupuesto para producir 50 películas al año, pocas, pero de calidad.
Con Felipe González se consolidó el instituto como organismo encargado de estas financiaciones y creció el presupuesto. Más adelante, allá por 2007, se expandió el modelo a la Ley del Cine, que lo reconocía como industria cultural estratégica. 3 años más tarde, esta ley obligó a las televisiones públicas y privadas a financiar cine europeo y español con un 5 y un 6% de sus ingresos. 3 años más tarde, esta ley obligó a las televisiones públicas y privadas a financiar cine europeo y español con un 6% de sus ingresos. También añadió varios incentivos fiscales para atraer rodajes a España. Entramos en la década de 2020. Las ayudas estatales crecieron y a día de hoy el gobierno de Sánchez es el que más dinero ha destinado a estas financiaciones. Sobre todo este año ha ganado el cine español porque tenemos una cantidad de proyectos que han triunfado en taquilla maravillosos. Sí, algunos proyectos han tenido éxito, pero no todos, y de esos no se habla. ¿Usted ha ido a ver Feliz no cumpleaños? Yo tampoco, y así recaudó solo 748 euros cuando se le destinó 1 millón en ayudas. Sí, como oyen, menos del 1%, lo equivalente a 57 cubos de palomitas. Esto es solo un ejemplo de la sobrefinanciación. El Oscar al fracaso se lo llevaron las 48 películas que no llegaron a recaudar ni lo equivalente a la subvención que les fue concedida. Y aún así, algunos siguen pidiendo financiación. Al presidente del gobierno le pediría más dinero para hacer nuestras películas. Nuestras películas necesitan dinero. Necesitamos dinero público. También han habido casos de éxito, como Padre no hay más que uno u 8 apellidos marroquíes, película que recibió 1 millón de euros en ayudas y recaudó 13 millones. Cifras tan altas que maquillan esa otra realidad de la que no se habla tanto. En resumen, a lo largo de los años se ha normalizado una tendencia al déficit. Por ejemplo, hace 3 años se dedicaron 167 millones, de los cuales solo se recaudaron 82. Es decir, las ayudas fueron más del doble que la recaudación total de las películas españolas en salas. Y una última cuestión. En comparación con otros países como Francia y Alemania, cuyas películas necesitan menos ayudas para tener éxito a nivel internacional, España es el país que menos recauda, y esto se debe a un factor clave: el tamaño del mercado de salas español, que es inferior al de otros países. Todo esto sucede tras la llegada de las grandes plataformas que han obligado a cerrar tantas salas. ¿No extraña usted el mítico cine de su barrio? Así, mientras unos pocos triunfan, la mayoría no recupera ni un céntimo, pero el coladero sigue abierto y nosotros seguimos pagando la entrada. Bueno, y luego una cuestión que yo querría plantear también, y es la siguiente. Vamos a ver, yo podría entender que un Estado se gaste el dinero público en fomentar una industria de carácter cultural con el objetivo de afianzar todo aquello que desde el punto de vista del Estado se puede considerar un bien común. La identidad nacional, el conocimiento de la propia historia, de la propia cultura, los valores que unen a los ciudadanos, etc. Entonces podría entenderlo, ¿por qué no? Dentro de un orden, pero es que, sin embargo, el conjunto de la producción cinematográfica española va sistemáticamente a lo contrario. No hemos visto en el cine español ni una sola película contra ETA en su momento, por ejemplo. Ni una. No hemos visto en el cine español ni una sola reciente, ni una sola película, en fin, mínimamente neutra sobre el descubrimiento de América, por ejemplo. Quiero recordarle que cuando en 1092 famoso lo que se hizo fue la película esta de Saura del Dorado, sobre un demente que era Lope de Aguirre. Y todo así. El otro día Carlos Flores tuvo la temeridad, porque es que valenciano y los valencianos somos así, de meterse en un cine. Lee la cartelera, o sea... No, te corrijo, no llegué a meterme. Pero hice esto que hacemos tantos padres y tantas personas normales un sábado por la tarde. Vamos al cine. ¿Qué echan en los cines? Pues ¿qué echaban en ese cine, uno de los multicines del centro de Valencia? Pues echaban... Obviaré los títulos para no darles publicidad innecesaria. Una película sobre una pareja de vascos exiliados en Venezuela que planeaban volver a España para luchar contra Franco. Otra sobre unos presos políticos que planeaban fugarse de la cárcel en donde les había metido Franco, aprovechando que tenían que servirle una cena. Otra sobre el KGB, que utilizaba 2 gemelos para implantarse como espías en la España de Franco. Y otra que aquí sí que voy a decir el título porque eso me obvia decir el argumento: Pasionaria.
Es decir, si un sábado por la tarde en un cine del centro de una capital te encuentras no una, ni dos, ni tres, sino 4 películas sobre la guerra civil, ¿qué es lo que haces? Pues irte a darle de comer a las palomas, que es mucho más entretenido, ¿no? Tú decías, ¿estaría justificado que el Estado invirtiese dinero si eso fuese para crear una conciencia? Es que de eso se trata, En eso invierte el dinero nuestro gobierno, en crear o en recrear una historia, una interpretación de la historia que refuerce su posicionamiento político. Es decir, están autojustificándose, están recreando un episodio histórico que todavía fractura a los españoles y en el cual el papel de buenos les corresponden a los padres o a los antepasados de los que hoy nos gobiernan y el papel de malos al resto. Yo creo que este gobierno está financiando con nuestro dinero precisamente todos los elementos de fractura de la sociedad española. Y yo creo que lo hemos visto, por ejemplo, la cantidad de ONGs y similares que están siendo financiadas con nuestro dinero al servicio de los intereses de este gobierno. De medios de comunicación, por ejemplo, es decir, por mencionar 2, no solamente el ICA, el Instituto de Artes Cinematográficas, que financia este cine español realmente muy sesgado a favor de lo que quiera el gobierno, sino también Radio Televisión Española, por ejemplo. Te corrijo, a favor de lo que quiera la izquierda, porque cuando gobernaba el PP pasaba lo mismo. Claro, bien, es decir, es que la hegemonía cultural la tiene todo un grupo que se identifica como izquierda, pero realmente de lo que son simples chupópteros del Estado. Yo creo que además hay otro elemento también muy importante, y es que todo esto que está sucediendo, es decir, está sucediendo simplemente a la hora de desestabilizar lo que serían las posibles alternativas. Yo creo que igual que, por ejemplo, la Vuelta Ciclista a España, los disturbios y similares, estaban organizados por grupos o financiados por este gobierno. Es decir, ¿con qué objetivo? Es decir, con el objetivo de formar escuadras chavistas. Pero es que la escuadra chavista en el terreno ideológico está en televisión, está en los medios de comunicación, igual que hay escuadras chavistas, que hay jueces, que hay fiscales, que hay abogados, que hay periodistas que están en esto, porque el modelo es un modelo totalitario que tiene que controlar todos los resortes para controlar el conjunto de la sociedad, porque el conjunto de la sociedad terminará rebelándose contra esta opresión sistemática y el expolio de nuestros dineros, ¿no? Perdón, decía, ya que hablas de Televisión Española, decía mi compañero Mariscal que cuando ganemos las elecciones entraremos en Televisión Española con un lanzallamas. Antes de entrar con lanzallamas habría que entrar con un destornillador para desatornillar a todos los zurdos que están ahí atornillados, porque yo creo que no queda un solo zurdo, comunicador zurdo que no trabaje ya para el Consejo de Informativos de TV el otro día lanzaba un comunicado muy doliente contra 2 programas concretos de 2 amigos tuyos, de esos a los que ves con frecuencia. Pues os habéis ganado a pulso. Os lo habéis ganado a pulso. Es que todos conocemos, por ejemplo, cómo os pusisteis cuando profesionales de esta casa fueron a trabajar a aquella y le hicisteis auténticos scratches con pancartas en su mesa de la redacción, llamándoles fascistas. Es que no tenéis perdón de Dios. Y ahora estáis pagando, purgando, justicia divina, ¿verdad? Lo que sois. Habéis arruinado esa casa. En fin. Bueno, creo que hay que cerrarla, no tiene muchas más salidas. Ahora mismo. Pero a ver, sobre eso en particular. Pero bueno, no derivemos, estamos con la cosa del Yo cine. que me he relacionado con personas exclusivamente de esta casa y otras 2 o 3 similares que transmiten por YouTube y que es un poco más pequeña. Yo he visto una serie de periodistas, que no los voy a nombrar, que participaron alguna vez de la Radio Televisión Española y de otras cadenas privadas que sencillamente fueron fulminados. Claro. O sea, fuera de aquí, pues justicia divina, debería ocurrir exactamente lo mismo y no sería venganza, sería justicia. Pero yo no quería ir a Radio Televisión Española, que sé que efectivamente es un tema bien goloso. Vamos a ver, López Linares hace una película como Hispanidad, una película documental, y que se la financia a alguien le cuesta la misma vida. Y aquí tienes un chorreo permanente de dinero desviado por el Estado, gobierne el PSOE, gobierne el PP, que eso algunos lo vimos directamente, destinados a un grupo
que vive de esas subvenciones específicamente para destruir la conciencia nacional. Creo que pues te aquí... equivocas en cuanto al tema de ETA, porque creo incluso que en la última entrega de los Goya, recuerdo haber visto una película que se llama Infiltrada. A buenas horas. No, vámonos a los años en los que ETA mataba. ¿Qué película fue? ¿La pelota? ¿Cómo era? Y que de paso... Aquella del muchacho este. ¿La pelota vasca era? Miquel. Miquel también, claro. La muerte de Miquel todavía anterior. No. Esta además es un buen producto. No. Hablo de toda la época anterior, que llevamos muchos años con ETA matando y esta gente callada siempre. Cuando sacaba un tema era solo para un acercamiento afectivo hacia el mundo de los que mataban. O sea, ¿Días contados, por ejemplo? O sea, no puede ser. Hay que hacer, hay que acabar con eso. No puede ser, y desde el punto de vista técnico, solo una precisión. Al final, el dinero público va destinado no al apoyo a obras concretas, sino en la práctica al mantenimiento vital de un determinado sector profesional. Que son los que luego hacen las manifestaciones. Los abajo firmantes, luego son los que firman todos los documentos y todos los manifestos las clientelas. Y esto, pues, sencillamente... Bueno, ese señor que le deseo que lleve... 30 segundos, venga. Que lleve de la mejor manera la enfermedad que contrajo. Lo último que estaba haciendo era una película de vampiras mutantes que en el pasado viajaban... O sea, eso. A la época de Franco. Eso, no sé si a la época de Franco, pero creo que trataban de enseñarle a la gente en el pasado el lenguaje inclusivo. A ese nivel está bien eso, en fin. Bueno, mire, me parece que esto es una reflexión que hay que hacerse, de política cultural en general. ¿Y sabe usted cuál es el drama? Que encima la política cultural en España, por doctrina constitucional del tribunal, está en las comunidades autónomas. Don Pedro Luis Pedrosa, Carlos Astiz, Carlos Flores, mil gracias a los tres por estar aquí y a ustedes por estar allí. Y nosotros mañana, más gato.